Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 9. Objetivo. Una sorpresa. Naruto y Tayuya estaban recreando su apartamento dentro de su sello. La razón era que Kyuubi pudiera crear un nuevo sello para marcar a las personas que Tayuya encontrara en las aldeas a las que entrara. Así, Naruto podría localizarlas más tarde. Sumado a la marca Iraisin que Tayuya dejaría en las aldeas, sin mencionar la que Kyuubi estaría creando en el nuevo sello, Naruto pensó que podría acercarse fácilmente a ellas incluso si ella ya no estuviera en la aldea. Iba a ser necesario de ahora en adelante, ya que Naruto debía salir de Suna por la mañana y probablemente no tendría tiempo de perseguir a las dos mujeres que ya había descartado. Tayuya no tenía duda de que no era la única triste por eso, pues sabía que las dos kunoichi de Suna se habían acostumbrado a tenerlo cerca. Tayuya sonrió, considerando que en ese momento ella también estaba con él en el mundo real. Ambos estaban acostados en su cama, en el apartamento barato que alquilaba mensualmente. Al igual que en el hospital, él canalizaba el chakra del Kyuubi en ella para que pudiera estar allí y aprender a aplicarlo al terminar. En el mundo de las focas, estaban sentados uno junto al otro en el sofá, mientras Kyuubi dibujaba en la pared, modificando la fórmula que estaba desarrollando para que cumpliera con todos los criterios que Tayuya le había pedido. La ex ninja del sonido sonrió aún más al pensar en todo lo que planeaba hacer esa noche con Naruto en cuanto aprendiera a aplicarla. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al notar que el rostro de Naruto comenzaba a arrugarse. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. La actividad duró casi una hora antes de que cada chica quedara completamente satisfecha. Aunque cansado, Naruto tuvo que admitir que su inagotable resistencia fácilmente podría haberlo mantenido en marcha un rato más. Alejó el deseo de sucumbir al sueño para sumergirse de nuevo en el sello. De camino a la recreación de su apartamento, lo primero que notó fue el diseño del sello completo en la pared. Dirigió su atención a Kyuubi, quien lo observaba desde el sofá con los brazos cruzados. Por su actitud, pudo ver que estaba bastante molesta con él. Supuso que se debía a su repentina partida, así como en la razón por la que se sentó a su lado en el sofá. Él permaneció en silencio esperando a que ella diera el primer paso, y se sorprendió de que lo hiciera, relajándose a su lado. «Disfrútalo», le pidió, con un dejo de amargura al sentir el placer de segunda mano filtrándose en su voz. «Seguro que ya sabes la respuesta», dijo Naruto. Mirando el símbolo en la pared, que parecía una X con un círculo alrededor, preguntó, ¿está completo? Sí, dijo Kyuubi, un poco desconcertado por su cambio de tema. Una vez que lo aplique al objetivo, el sello te permitirá saber dónde están sus posibles conquistas. También desaparecerá para que el objetivo no se dé cuenta de que ha sido marcado. Bien hecho, dijo Naruto antes de sorprender a Kyuubi al inclinar suavemente su rostro hacia él. Ella cerró los ojos mientras él acortaba la distancia lentamente. El beso comenzó tan suave como el primero que habían compartido, pero Kyuubi rápidamente deseó más y abrió la boca para invitar a Naruto a profundizar el beso. Fue una invitación que él aceptó rápidamente mientras su lengua se adentraba en la de ella para encontrarse y bailar con la suya. Kyuubi perdió la noción de cuánto tiempo se besaron, pero finalmente la necesidad de respirar la venció. Separándose, Hadeoji observó a Naruto con los ojos entrecerrados mientras él se recuperaba rápidamente primero. Se deslizó del sofá y miró a Kyuubi antes de preguntar, ¿quieres una recompensa por un trabajo bien hecho? Kyuubi asintió tímidamente, preguntándose qué haría Naruto. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Naruto se levantó rápidamente y Kyuubi preguntó, ¿nos detenemos? Por ahora, dijo mientras comenzaba a irse. Pero se detuvo cuando Kyuubi dijo, Naruto, la próxima vez, por favor que no sea una recompensa por servicios prestados.
Naruto miró hacia atrás y estaba a punto de girarse para hablar con ella, pero con un gesto de su mano, ella cortó la conexión, devolviéndolo al mundo real y descubrió que, al menos por el momento, no podía volver a entrar en el sello. Observando a su alrededor, vio a las mujeres contentas esparcidas por la cama, pero se dio cuenta de que, al igual que sus errores anteriores, al no considerar los sentimientos de su chica, no había considerado que tal vez el Kyuubi quería más que solo sexo, sino el cuidado y la comodidad que intentaba brindar a cada una de las mujeres que entraban en su órbita. Naruto e Ino estaban a medio camino de regreso a Konoha y descansando cuando sintió la atracción que indicaba que lo llamaban. Al reconocer que era Matsuri, se lo contó a Ino y luego se acercó a ella. Apareció en un destello rojo dentro de la habitación de su apartamento, sin saber qué esperar, pero no fue para ver a Matsuri, Temari y Tayuya en lencería. Mientras contemplaba las hermosas curvas de las mujeres recostadas sobre su cama, escuchó a Tayuya decir: «¿Ves? Te dije que aparecería». Se arrodilló en la cama y preguntó: «¿Qué es todo esto?». Matsuri parecía nerviosa, como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Tayuya, en cambio, no tuvo problema en hablar, así que dijo: «A Matsuri le preocupaba que te olvidaras de nosotros en Konoha». Matsuri juntó los dedos, pero asintió. Naruto sonrió suavemente y, tocándole la mejilla, dijo: «Estoy aquí, estoy a solo un jutsu de distancia». Matsuri se perdió en sus ojos azules hasta que él empezó a inclinarse y besarla. Al apartarse, notó que tenía los ojos entrecerrados, pero antes de pasar al siguiente nivel, preguntó: «¿Qué pasa con el desfile de lencería?». «Bueno, pensamos que si aparecías merecerías una recompensa», dijo Temari dando una brillante sonrisa, mostrando la marca del Kyuubi en la parte interna de su muslo. Naruto empezó a quitarse la camisa mientras decía: «Y yo que creía que mi cumpleaños se había adelantado». En cuanto se quitó la camisa, empezó a reír al ser tacleado y rápidamente se vio envuelto de nuevo en una noche apasionada en Suna. Naruto se estiró al incorporarse en su cama tras haber regresado a Konoha el día anterior. Con todo el cuidado posible, se levantó para no despertar a la chica con la que la compartía. Pero no fue necesario cuando Hinata se giró hacia él y le dijo: «Buenos días, Naruto». «Buenos días», respondió inclinándose para besarla. Antes de que él pudiera decirle que se volviera a dormir, ella también empezó a levantarse, con ganas de madrugar. Hinata tenía que reconocerle el mérito a Shizune, pues no podía creer todo lo que la joven había tenido que manejar cuando solo había sido ella quien ayudaba a Tsunade. Sin embargo, frunció el ceño al ver a Naruto vestirse rápidamente, pues esperaba compartir una ducha con él esa mañana. Con un lindo puchero, dijo: «¿De verdad necesitas irte corriendo?». Creía que Kakashi tenía la costumbre de llegar tarde. Naruto rió entre dientes, pero dijo: «Insistió mucho en llegar a tiempo». Besándola de nuevo, añadió: «Además, ambos sabemos lo que pasará si nos duchamos juntos, y no creo que quiera empezar este nuevo entrenamiento después de estar completamente agotado por ti, mi princesa Hyuga». Hinata se sonrojó ante sus palabras, pero se vio obligada a admitir que había dado en el clavo, pues era justo lo que ella quería hacer. Tras recibir otro beso, Naruto se marchó rápidamente, confiando en que ella se callaría después. Dirigiéndose a la ducha, se metió bajo el chorro de agua caliente. Tomó un champú nuevo que Ino había dejado y comenzó a aplicárselo en el pelo mientras recordaba los sucesos de la noche anterior. Naruto se acercó a ella para invitarla a salir. Ella aceptó con gusto y él la llevó a un restaurante elegante. Durante la cena, hablaron de su viaje a Suna. Sin embargo, omitió la mayoría de los detalles sobre las otras mujeres debido al público del lugar. Sin embargo, sí habló de Gaara y su floreciente relación con Sari. Como era de esperar, la joven se mostró muy complacida de poder finalmente anunciar que era ella quien estaba con el soltero más codiciado de Suna. Aunque aún no entendía por qué, su rival número uno parecía estar completamente de acuerdo. Naruto le preguntó qué le pasaba. Ella empezó diciéndole que su padre parecía complacido con su decisión de ayudar a Tsunade como asistente. Naruto frunció el ceño, lo que hizo que Hinata temiera que estuviera disgustado con ella. Lo estaba, pero no de la forma que ella esperaba, ya que le preguntó si le decía eso para que supiera sobre su posición actual en la familia.
Ella rompió el contacto visual, pero asintió. Cerró los ojos y casi pudo sentir su suave caricia en la mejilla para obligarla a mirarlo mientras le decía: te pregunté cómo estabas. No me importa si a tu papá le gusta o no tu decisión, Hinata, y si estás haciendo esto para complacerlo a él y a mí como resultado, y no porque lo disfrutes. Entonces deberías renunciar. Hinata le aseguró rápidamente que sí lo disfrutaba. Pero desde entonces, habló de sus deberes y de cómo se sentía al respecto. Sin embargo, hacia el final de la cena, hablar con coherencia se le había hecho bastante difícil, ya que el objetivo en el que Naruto estaba trabajando entró en el restaurante con su hija. La razón era que, en cuanto Tsume y Ana entraron, él había empezado a liberar sus feromonas mejoradas. Hinata sonrió al pensar en todos los que habían tenido suerte esa noche, ya que todos los clientes obviamente las habían sentido. Sin embargo, solo 2 personas habían descubierto el origen de las mismas. Una vez que lo hicieron, Naruto pagó rápidamente la comida y la acompañó a su apartamento. El plan de Naruto para Tsume requería una seducción bastante lenta, y al principio se basaría en aparecer en la zona de Konoha que los Inosuke solían frecuentar. El restaurante donde habían comido era uno de esos lugares. Aunque los Inuzuka eran impetuosos y muchos los consideraban poco sofisticados, lo cierto era que muchos de los mejores restaurantes de la aldea se encontraban en lo que muchos consideraban territorio Inuzuka. Esto se debía a que, si bien a los Inuzuka no les interesaban muchas de las cosas más mundanas que se podían comprar con dinero, sí les encantaba la buena comida. Incluso ella se sorprendió al saberlo, pues pensaba que los Akimichi serían los que debían consultar sobre comida. Pero, debido a sus apetitos descomunales, sus restaurantes tendían a ofrecer platos más voluminosos. Aún así, había bastantes restaurantes buenos allí, pero el objetivo de Naruto era aparecer cada vez más en lo que Tsume consideraba su territorio para hacerle sentir que un nuevo alfa estaba invadiendo la zona. Y si el leve ruido de sus dientes al pasar junto a la mesa de Tsume indicaba algo, era que su plan parecía estar funcionando. Ana, por otro lado, parecía bastante interesada en Naruto, aunque de una manera menos desafiante. De camino a casa de Naruto, tomaron un camino bastante público. Mientras caminaban, la pareja notó que la gente hablaba de ellos. Esto puso de manifiesto una de las desventajas del deseo de Naruto de tener citas con cada una de sus chicas, y es que en una aldea shinobi a la gente le encantaba hablar de los asuntos y secretos de los demás. Por lo tanto, como Naruto ya había sido visto en una cita con Hinata, Ino, Ayame y una belleza rubia que nadie conocía realmente, se estaba labrando una reputación de mujeriego. Para contrarrestarlo, al pasar por la zona del mercado, Ino se aseguró de detenerlos y hablar. A los 3 les costó contener la risa, pues la gente que les prestaba atención, aunque intentaron disimularlo, prácticamente los delató, pues obviamente esperaban una gran pelea entre ellos. No la conversación tranquila que terminó con Ino deseándoles buenas noches. Como resultado, esperaban que la gente empezara a pensar que las citas eran simplemente una noche de fiesta entre amigos. La noche terminó de forma mucho menos inocente cuando, tras entrar en el apartamento, Hinata casi atacó a Naruto, pues le resultaba imposible controlarse ahora que estaban solos. Cerró la ducha antes de empezar a disfrutar de los recuerdos, pues no quería llegar tarde por tener que atender sus ansias de construir, y se tomó un momento para soltar el enje que ocultaba su chakra. Aunque el verde más claro se había oscurecido, frunció el ceño, pues aún no era el rojo que tanto deseaba. Naruto no estaba seguro de cómo sentirse al regresar al equipo 7. Por un lado, estaba emocionado y esperaba que Kakashi tuviera algo impresionante que enseñarle. Pero por otro lado, no estaba del todo seguro de cómo comportarse con Sakura. La verdad era que le sorprendía bastante que se tomara tan mal su distanciamiento, como Ino y Ayame describían. Ayame le había contado sobre la visita de su compañero a su puesto mientras él no estaba y sobre la pequeña discusión entre ellos. Cuando decidió su plan de acción con Sakura, esperaba una aceptación discreta. Casi como si hubieran estado juntos durante los 3 años que estuvieron juntos en el equipo 7. Sin embargo, menos sus súplicas para salir con ella. Aunque se llevaban bastante bien, Sakura nunca se había esforzado por conocerlo.
Simplemente había asumido que ella volvería a eso con gusto. Aunque conmovido por su nueva necesidad de tenerlo más en su vida, si alguna vez salía el tema, tendría que acusarla de tener una visión revisionista del equipo 7. Sentía que la política actual de distanciamiento emocional reflejaba mejor su relación anterior. Suponía que sus súplicas entre lágrimas para que trajera de vuelta a Sasuke y su promesa de hacerlo habían cambiado más entre ellos de lo que sospechaba. En cualquier caso, era esa incertidumbre sobre qué esperar de ella lo que lo ponía un poco nervioso por el entrenamiento de ese día. Al entrar al campo de entrenamiento, vio que era el último en llegar. Kakashi, al verlo, cerró su libro y, con tono ligero, dijo, justo a tiempo. Por un momento pensé que habíamos intercambiado posiciones. Naruto se rió entre dientes con buen humor y dijo, tendría que hacerte esperar varias horas antes de que pudieras reclamar eso, Kakashi-sensei. Kakashi se encogió de hombros antes de decir, bueno, antes de que lleguemos al meollo de tu nuevo entrenamiento, Sakura me ha dicho que has estado ocupado entrenándote mientras yo estaba fuera de acción. ¿Te importaría compartir qué has estado haciendo? Naruto vio a Sakura hacer una mueca de dolor cuando Kakashi pronunció su nombre. Sintió que se le erizaba la piel y luchó por disimularlo. Sin embargo, la miró con los ojos entrecerrados. Fue un gesto que Kakashi no pasó por alto. Antes de que pudiera preguntar, Naruto dijo con un poco de ira que se le impregnaba en la voz. Bueno, lo que Sakura aparentemente no mencionó es que Tsunade no quiere que hable de eso. Kakashi notó que Sakura apartó la mirada de Naruto. Encogiéndose de hombros, dijo con diplomacia. Supongo que se le olvidó. Pero también he oído que has entrenado contra Yugao. Naruto asintió antes de decir. Sí, es una jefa muy estricta. Puedo ver por qué es la jefa de Anbu. Sakura giró la cabeza al oír eso y lo miró con sorpresa. Aunque Naruto le había dicho que había entrenado contra un Anbu, al enterarse de que era el capitán en jefe y una de las personas que mostraban signos de algo que ella empezaba a identificar como el resplandor, pensó que era improbable que fuera una coincidencia. ¿Qué probabilidades había de que las mujeres que entraban en la órbita de Naruto adquirieran de repente una perspectiva más brillante y alegre de la vida? Pero se vio obligada a admitir que, en realidad, él llevaba años haciéndolo, al pensar en Koyuki, Daimyo del país de la nieve, Aruna, del país de los vegetales, y Toki de las aves. Eran solo 3 mujeres a las que Naruto había afectado de forma similar, pero era fácil olvidarlo, ya que no tenía que verlo a diario. Aún así, se preguntaba por qué las mujeres de Konoha parecían estar más enamoradas de él de lo habitual últimamente. Ella también se preguntó por qué él no le había pedido que saliera con ella en una cita, como había oído que había hecho con Ino, Ayame, Hinata y una civil rubia. Después de eso, Kakashi-sensei nos invitó a Sakura y a mí a presumir lo que Yugao me había enseñado antes de explicarme que quería enseñarme a añadir el elemento viento a mi chakra para completar el Rasengan, le dijo Naruto a su cita esa noche. Ojalá dejara de entrometerse en mis asuntos. ¿Le dijiste eso? Sí, dijo Naruto. Después del entrenamiento, Kakashi nos despidió diciendo que creía que necesitaríamos una forma de controlar a Kyuubi por alguna razón. Dijo que tenía que ver con el método que íbamos a usar y que conocía a alguien en Anbu que podría ayudar. En fin, mientras me iba, Sakura intentó acercarse y entablar conversación conmigo como si no hubiera hecho nada malo. Le dije que no apreciaba que intentara manipular a Kakashi para que me obligara a revelar lo que he estado haciendo. Tsunade negó con la cabeza, lo que le incitó a preguntar, ¿qué? Hace solo 3 años te habría emocionado que mostrara tanto interés en ti, dijo Tsunade. Además, creo que estás siendo un poco injusto. ¿Qué? ¿Cómo es injusto que quiera que ella no se meta en lo que hago fuera del equipo? Oh, no es por eso por lo que estás siendo injusto, sino por ser tan santurrón al cometer un error. Una parte de Tsunade esperaba que explotara. Pero Naruto demostró que probablemente siempre sería capaz de sorprenderla simplemente reclinándose en la silla y cruzándose de brazos. Interpretando eso como un permiso para continuar, dijo, bueno, es una joven que intenta entender por qué has levantado un muro entre ustedes dos. Simplemente esperaba usar a Kakashi para abrir una pequeña grieta. ¿Pero por qué dices que mi enojo es moralista?
preguntó Naruto desafiante. Olvidando que tú también has cometido algunos errores, respondió Tsunade. No olvides que cometiste un grave error hace poco en Suna al contarle a Gaara lo que estabas tramando. Naruto intentó defenderse, pero Tsunade lo interrumpió diciendo, sí, sé que salió bien. Pero sin siquiera pensar en cómo tus acciones harían sentir a los demás, te lanzaste de cabeza. ¿Qué harías si rechazara tus ideas? Yo no lo sé, admitió Naruto. Pero persististe sin considerar cómo las consecuencias de tus acciones podrían haber sido un desastre para todos nosotros. ¿De verdad crees que seguiría siendo Hokage si la gente se enterara de nuestra nueva conexión? Sin mencionar cómo Yugao y Hinata se habrían visto afectadas. Entiendo lo que dices, respondió Naruto tras digerir lo que había dicho Tsunade. Sakura hizo lo que hizo sin pensar en las consecuencias si las cosas no salían como esperaba. Tsunade asintió y dijo, me disculparé mañana. No te dije que hicieras eso, dijo Tsunade riendo levemente al ver su expresión confusa. La fastidió y tienes una razón legítima para estar enojado. Simplemente no quiero que lo uses como excusa para convencerte de que tienes razón en cómo la tratas. Se dio cuenta de que Naruto se tomó sus palabras en serio, así que dijo, ahora estoy harta de hablar de otra mujer en mi cita, así que cambiemos de tema. Naruto sonrió ante su sugerencia, tan contento como ella. Pasando a temas más íntimos, la pareja no se dio cuenta de que la observaban discretamente. Sentada sola en su mesa, Koharu Tatane frunció el ceño, preguntándose a qué estaría jugando Tsunade. Era pura casualidad que estuviera allí, ya que solía comer en el restaurante caro. Pero al ver entrar al Jinchuriki de 9 colas con una rubia, perdió el interés en su comida. Al principio no la reconoció, pero a pesar de su avanzada edad, su memoria seguía siendo excelente y no tardó en darse cuenta de que la joven era una Tsunade en Head. Le decepcionó un poco que le hubiera llevado tanto tiempo reconocerla, sobre todo porque conocía la tendencia de Tsunade a cambiar de apariencia. Sin embargo, Koharu había asumido que Tsunade había superado ese comportamiento infantil con la edad. Sin embargo, al observarlas a las dos, temió que se hubiera convertido en algo más. Algo que, de salir a la luz, mancharía no solo el título de Hokage, sino a la aldea misma. Cuando la pareja se levantó después de pagar la comida, consideró seguirlos para reprenderlos, ya que era evidente que estaban mucho más unidos de lo debido considerando la diferencia de edad. Decidió hablar con Tsunade por la mañana para darle a la mujer la oportunidad de hacer lo correcto. De lo contrario, tomaría medidas para garantizar que se hiciera lo correcto, incluyendo la participación de sus compañeros mayores. Sakura estaba sentada en el columpio del patio de recreo de la academia que Naruto solía frecuentar cuando apareció. Esperaba que, al sentarse allí, se le ocurriera alguna forma de calmar la ira de Naruto. Lamentablemente, no se le había ocurrido nada. Se levantó para irse a casa, pero se detuvo al oír a Kakashi decir, ¿y ahora qué cara tan larga? Sakura intentó sonreír pero no se sintió con fuerzas y en lugar de eso dijo, supongo que últimamente no tengo muchos motivos para sonreír. Ah, debes estar refiriéndote a lo que pasó entre tú y Naruto hoy, dijo Kakashi con indiferencia. Sakura hizo una mueca antes de ordenar sus rasgos y decir, lo siento por engañarte de esa manera. Kakashi se encogió de hombros y dijo, no es para tanto. Luego empezó a caminar con Sakura mientras ella se dirigía a casa. Sin embargo, Sakura dijo, no, lo es. Intenté usarte para obligar a Naruto a que me dijera lo que estaba haciendo. Kakashi se rió entre dientes mientras decía, creo que ya lo he descubierto, Sakura. Sakura asintió antes de decir, no sé qué pasó entre nosotros. Es decir, cuando regresó todo era genial. Pero luego, cuando me fui, todo cambió y ahora apenas quiere estar conmigo. Kakashi la observó un momento antes de decir, creo que estás exagerando un poco. Aunque hoy empezó bastante mal, Naruto pudo trabajar en equipo contigo. Pero tan pronto como terminó el entrenamiento, se fue como si quisiera estar lo más lejos posible de mí, dijo Sakura con tristeza. Bueno, acabas de intentar. Pero no fue solo hoy, dijo Sakura, elevando la voz. Desde aquella misión a Grass, no ha querido saber nada de mí. Aiya me dice que es porque se está preparando para el regreso de Sasuke. Como si, cuando eso ocurra, me borrará de su vida por completo.
Dijo Kakashi tras pensarlo un momento, supongo que es posible. Sakura levantó la vista, con los ojos abiertos por el pánico que sentía. Explicando a qué se refería, Kakashi dijo, bueno, Sakura, ponte en el lugar de Naruto. ¿No crees que lo he intentado? Dijo Sakura agitada. He estado tratando de averiguar qué he hecho para enojarlo hasta tal punto. Quizás, dijo Kakashi, pero no creo que hayas visto las cosas desde su perspectiva. Dime, ¿qué recuerdas del día en que los asignaron al equipo 7? Sakura dijo inmediatamente. Recuerdo haber sido feliz. ¿Por qué? Sakura estaba a punto de decir. Porque me pusieron en el equipo de Sasuke. Sin embargo, murió en su lengua, pero Kakashi aparentemente sabía lo que estaba a punto de decir y presionó para decir. ¿También recuerdas lo que dijiste cuando te pregunté qué era lo que odiabas? Naruto, dijo débilmente. Sí, dijo Kakashi, sin ningún tono de reproche hacia ella. Pero sí añadió. Considerando eso, supongo que es fácil entender por qué insiste en distanciarse un poco, dado que nuestro objetivo es devolver a Sasuke a la aldea. O sea, hace 3 años habrías disfrutado mucho sin que Naruto te molestara después del entrenamiento. Sakura asintió, incapaz de encontrarle ningún fallo a la lógica de Kakashi. Riendo entre dientes, dijo, y yo que pensaba que querían que todo volviera a ser como antes. Kakashi la miró enarcando una ceja, así que ella aclaró. Supongo que Naruto simplemente se está preparando para que vuelva a perseguir a Sasuke. Es muy probable, dijo Kakashi, aunque no era ningún secreto lo mucho que te quería. Supongo que simplemente no quiere ver a la chica que tanto quería acabar en los brazos de su rival. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que las cosas mejorarán a medida que el equipo pase más tiempo unido. Sakura asintió. Aún así, sentía que solo ver a Naruto cuando el equipo Kakashi se reunía era insatisfactorio. Tsunade estaba ocupada con la carga de trabajo del día, tras madrugar. Dudaba que incluso Shizune se hubiera levantado ya y sonrió al imaginar a su aprendiz yendo a su habitación y encontrándola ya desaparecida. Bueno, técnicamente desaparecida no era la palabra correcta, ya que no había dormido allí. Sonriendo con sorna, pensó que dormido quizá fuera una palabra demasiado fuerte, considerando cómo había pasado la mayor parte de la noche. Aunque regresó a su habitación para tender la cama, parecía que había dormido hasta tarde y a buscar ropa limpia. Un golpe en la puerta atrajo su atención. Preguntándose quién era su visitante y qué buscaba tan temprano, le indicó que entrara. Sonrió cálidamente a la mujer que entró, quien murió al notar su ceño fruncido. Preguntándose si algo andaba mal en la aldea, Tsunade preguntó, ¿qué te preocupa esta mañana? Koharu se adentró en la oficina, pasó junto al escritorio de Tsunade y miró por la ventana mientras el sol salía iluminando el pueblo. Luego dijo, ¿probaste el salmón al vapor anoche? Es por lo que es conocido el restaurante. Tsunade mantuvo la mirada al frente, consciente de que Koharu probablemente la observaba a través del cristal. Tsunade maldijo al no haber podido evitar que su cuerpo se pusiera rígido. Aún así, intentó disimularlo diciendo, me temo que no sé de qué estás hablando. Koharu suspiró y dijo, en serio, supongo que podría estar equivocada. Me estoy haciendo mayor, y puede que mis ojos me hayan estado engañando. Aún así, te juro que la mujer con la que Naruto estuvo anoche era idéntica a ti de joven. Aunque su tono era tranquilo e indiferente, Tsunade sabía que Koharu estaba segura de lo que veía. Continuó diciendo, supongo que lo que supuse que era una cita anoche podría no ser más que una diversión inofensiva. Sobre todo, dado que Naruto parece haber estado entreteniendo a bastantes jóvenes últimamente. Como estas mujeres parecen conocerse, no creo que sea nada demasiado serio. Aún así, su cita de anoche parecía mucho más apasionada de lo que pensé que habían sido las otras. Tsunade giró lentamente en su silla y vio a Koharu mirándola fijamente. ¿Por qué me cuentas todo esto? Considerando lo unidos que son, pensé que sería prudente advertirle, dijo Koharu con tono de desaprobación. Pensé que, dado su gran parecido con esta mujer anoche, tal vez la conociera. También creo que es muy probable que fuera mucho mayor de lo que aparentaba, así que, por favor, transmita esta advertencia. Esta mujer, sea quien sea, debería recordarse a sí misma y su posición en la vida.
Koharu se dirigió a la puerta, pero al detenerse dijo: me guardaré lo que vi anoche y lo consideraré una indiscreción, probablemente de una mujer solitaria que busca consuelo. Sin embargo, si ignora mi advertencia, debe saber que hay mucha gente que usará esto en su contra. Confío en haber sido clara. Recuerda, las verdaderas kunoichi controlan sus emociones y su lujuria. Tsunade asintió, incapaz de mirar a la anciana a los ojos, sintiéndose insignificante ante el escrutinio de la mujer. Si bien la mayoría de quienes le hablaban así tendrían suerte de poder hablar cuando terminara con ellos, Koharu era una de las pocas personas libres de ese miedo. La razón tenía que ver con la admiración que muchas de las kunoichi de hoy la tenían. Koharu era la mujer a la que Tsunade admiraba de pequeña. La otra razón por la que se había callado era porque sabía a quién se refería Koharu. Si Danzou se enteraba de su relación con Naruto, sin duda lo usaría, y probablemente la indignación moral que algunos sentirían, para destituirla y reemplazarla. Con el corazón roto incluso al tomar su decisión, se sintió un poco reconfortada al saber que al menos había mucha gente dispuesta a ocupar su lugar. Naruto se despertó contento, como siempre, y no le sorprendió que Tsunade ya no estuviera en su cama. Tras ducharse, se vistió y se dirigió al campo de entrenamiento, donde Kakashi le presentó a un hombre llamado Yamato. Le explicó cómo usarían sus clones de sombra para acelerar el aprendizaje del nuevo Rasengan. A medida que avanzaba el día, notó que ambos hombres estaban sorprendidos de que el Kyuubi no intentara apoderarse de él. Aún así, al final del día, estaba prácticamente agotado y deseaba meterse en la cama. Llegó a casa y justo después de ducharse, Hinata entró en su apartamento. Estaba a punto de decirle que solo quería irse a la cama cuando ella le dijo que Tsunade necesitaba verlo. Por el tono de Hinata, supo que parecía urgente, así que se vistió rápidamente y la acompañó a la oficina del Hokage. De camino, preguntó: ¿tienes idea de qué se trata? Hinata negó con la cabeza, confundiendo a Naruto, ya que Hinata parecía haberlo sentido urgente, así que dijo: ¿entonces qué ocurre? La señorita Tsunade parecía deprimida todo el día, respondió Hinata. Hubo momentos en que parecía que casi quería derrumbarse y llorar. Casi parecía dolerle cuando me pidió que fuera a buscarte. Al llegar a la oficina de Tsunade, frunció el ceño al ver que, al entrar, ella parecía completamente desdichada. Al mirarlo, intentó sonreír, pero no pudo. Dijo: gracias, Hinata, eso es todo por hoy. Hinata sintió, mirando al Hokage con tristeza antes de cerrar la puerta de la oficina. Naruto se acercó a Tsunade e intentó rodear el escritorio para consolarla, pero fue detenido cuando ella dijo: por favor, quédate donde estás. Él frunció el ceño pero obedeció y preguntó: ¿qué pasa, Tsunade? Porque parece que has estado llorando. Lo hago, dijo rápidamente, secándose los ojos. Naruto empezó antes de quedarse callada. ¿Qué pasa? Dijo, matándolo el suspenso. Con tristeza, Tsunade soltó: tenemos que terminar nuestra relación. Todavía te apoyaré, pero ya no puedo estar contigo. Al menos no de una manera verdaderamente significativa. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo Naruto confundido, pues ella no había dado señales de sentirse así la noche anterior ni de que esos pensamientos la estuvieran atormentando. Aunque podría no haberlo notado, había estado intentando ser más observador con sus chicas. No importa, dijo Tsunade. Fue una tontería pensar que podría tener una relación contigo. Te dobló la edad, pase lo que pase. Siempre atesoraré nuestro tiempo juntos, pero no te seré de mucha utilidad si continuamos, y peor aún, podría llevarnos a la ruina. ¿Alguien te ha amenazado? No importa, intentó reiterar Tsunade. Sin embargo, Naruto no estaba dispuesto a aceptarlo y usó lo que él consideró la voz diciendo: ¿quién te hace hacer esto? Tsunade intentó resistirse, pero finalmente se vio obligada a decir: Koharu Tatane. Rápidamente añadió: pero tiene razón, Naruto y... Tiene toda la razón, dijo Naruto enojado. ¿Qué le importa si nos vemos? Es una anciana de la aldea y se preocupa por sus intereses. Me reconoció en el restaurante y esta mañana me dijo que si seguíamos así, se vería obligada a contárselo a otros. Si le pasa la información a Danzou, la usará para despojarme de mi título.
Solo Kami sabe cuáles son sus planes para ti. Tsunade cerró los ojos para contener las lágrimas mientras decía. Koharu dijo que una verdadera kunoichi controla sus emociones y lujuria. Aún así, no puedo evitar sentir. Su frase se fue apagando cuando Naruto rodeó el escritorio tomándola en sus brazos antes de decir, eres mía, Tsunade, y te amo. No voy a dejar que nada se interponga entre nosotros, especialmente una vieja bruja amargada y seca. Pero, la silenció con un beso antes de decirle, me encargaré de esto. Duerme un poco. Naruto, ¿qué vas a hacer? No tengo idea, pero un hombre cumple sus promesas y yo prometí siempre hacer lo correcto contigo. Naruto salió de la oficina diciéndole a Tsunade que descansara. Ella había querido acompañarlo, pero finalmente cedió. Mientras caminaba, sintió que probablemente nunca había estado tan enojado. ¿Dónde estaba la zorra cuando todos lo ignoraban? Pero ahora que había encontrado la felicidad con Tsunade, decidió interrumpirlo por una indignación moral. Intentó calmarse para pensar en algún plan de acción o argumento, pero no lo consiguió. Sin embargo, lo sobresaltó una voz que decía, tengo un par de ideas. Se detuvo a mitad de paso antes de decir, Kyuubi. Kyuubi rápidamente lo amonestó diciendo, no hables en voz alta, tonto. ¿Quieres que la gente piense que estás loco o peor aún, que empiecen a sospechar que estamos hablando? Naruto se sonrojó ante la advertencia y se alegró de estar solo en la calle mientras pensaba, ¿cómo? Tu enojo es mi mejor suposición, dijo Kyuubi, y Naruto casi pudo imaginar el ligero encogimiento de hombros que hizo. Siempre pude influir mejor en ti cuando cedías. ¿Por qué la comunicación debería ser diferente? Bien, ¿y ahora qué pasa con tu idea? Primero ve a ver a Uzuki, dijo Kyuubi. Yugao se sorprendió cuando Naruto llegó a su oficina justo cuando estaba a punto de irse a casa. Le había pedido un favor, que supiera que los Anbu vigilaban a la anciana Koharu. Cuando ella le preguntó por qué, Naruto dijo que necesitaba confrontarla. Un poco indecisa, ya que era la primera vez que ella subvertía activamente sus deberes, uno de los cuales era proteger a la anciana, cedió al escuchar el motivo. Acercándose al Anbu de turno, que aún no había sentido su llegada, dijo, ratón, escuché que eres el orgulloso padre de un nuevo bebé. Es cierto, dijo con un ligero tartamudeo, temeroso de que ella lo reprendiera por permitirle acercarse tanto sin detectarla. En cambio, recibió la sorpresa de su vida cuando ella le dijo, debe ser por eso que tu mente estaba a 1.000.000 de millas de distancia. Ve a casa y pasa tiempo con tu familia. Pero mañana será mejor que estés concentrado. Él asintió, pero dejó de levantar las manos en señal de liberar el genjutsu y dijo, Kai. ¿Qué estás haciendo? Preguntó confundida. Lo siento, es que me cuesta creer que me dejaras ir. Al último tipo que pillaste perdido, lo mandaste a vigilar las alcantarillas. Yugao se sonrojó, pero dijo, ¿prefieres eso? Mouse negó con la cabeza y aceptó la sugerencia de Yugao. Después de que se fuera, le hizo una señal a Naruto para que entrara y lo vio entrar en la casa del anciano. Koharu se alegró de poder olvidar el asunto. Había observado a Lokage todo el día desde lejos y, aunque se había reunido con Naruto, parecía que habían terminado su romance. Se preguntó brevemente a dónde se habría ido el chico. Pero Tsunade se había ido a casa y seguía sola. Cansada ella misma, decidió volver a casa y vigilar a Tsunade durante unos días para asegurarse de que todo había terminado. Al entrar en su casa, frunció el ceño al sentir la presencia de alguien. Mientras se dirigía sin miedo, ya que sabía que estaba bajo la protección de Anbu, se preguntó quién sería su visitante nocturno. Podría ser su compañera de equipo, pero le pareció improbable considerando la hora. Caminando por la casa, Koharu frunció el ceño de nuevo, pero por una razón completamente diferente. La razón era lo desolado que era su hogar. A diferencia de sus dos compañeras de equipo, Koharu nunca se había establecido para formar una familia, ya que establecerse como kunoichi prácticamente era un movimiento que terminaba con su carrera. Es cierto que algunas seguían activas, pero la mayoría simplemente se retiraban. En ese momento pensó que era un desperdicio, pero ahora volver a casa siempre parecía mostrar lo poco que tenía que mostrar por su decisión.
A diferencia de la de Omura y Sarutobi, que había estado llena del sonido de los niños y ahora los nietos. Una parte de ella sentía que era injusto negarle a Tsunade que si ella y Naruto realmente se habían encontrado, el bien de la aldea siempre debía ser lo primero para ella. Un escándalo como el que imaginaba que se armaría si la gente se enteraba de su relación, sacudiría Konoha y probablemente provocaría cierta inestabilidad. Ahora que estaba lo suficientemente cerca, al reconocer el chakra de su visitante a pesar de que la habitación que le servía de oficina estaba a oscuras, dijo, ¿cómo lograste pasar al ambú que vigilaba mi casa? Una luz se encendió momentáneamente, cegándola, y al instante se puso en guardia, pero al no percibir movimiento alguno, parpadeó hasta que vio a Naruto, quien estaba sentado en una de sus sillas y la había girado hacia la puerta. Naruto se levantó lentamente en cuanto pudo verla, diciendo, ¿qué tal si pasamos a la parte donde sentiste la necesidad de meterte en mis asuntos y los de Tsunade? Bueno, al menos estás dispuesta a admitirlo, dijo Koharu al entrar en la habitación. Aún así, te sugiero que tomes en serio mi advertencia, no sea que ocurra algo desafortunado. ¿Nos estás amenazando? Tómalo como quieras, dijo Koharu, pasando junto a él hacia un escritorio adornado antes de servirse una bebida. ¿Y qué te importa? Hemos sido discretos y no importa si eres discreto, dijo Koharu con la voz llena de ira. Ella es una mujer de 50 años y tú eres un joven que le dobla la edad. Lo que hacen es incorrecto y moralmente reprobable, y si sale a la luz, manchará el cargo que ella ostenta y el que dices codiciar. Tienes razón, dijo Naruto, quería ser Hokage. Pero quiero a Tsunade aún más. No siempre conseguimos lo que queremos. Así que elige. Sí, dijo Naruto, y notó que Koharu reaccionó casi de inmediato, presintiendo su inminente ataque. Intentó escapar hacia la ventana, pero Naruto levantó el brazo y una garra de chakra apareció, alcanzando a la mujer que se alejaba en el pecho y estrellándola contra la pared con tanta fuerza que la abolló. Casi esperaba que la atravesara, pero al mirar hacia abajo, parecía que el chakra la penetraba, y era solo la fuerza con la que lo hacía lo que la mantenía contra la pared. Por alguna razón, se sintió extrañamente mejor que en años, a medida que los dolores que la habían atormentado durante décadas se desvanecían lentamente. Levantó la vista y se vio reflejada en la ventana por la que había intentado saltar, solo para ver un rostro mucho más joven que la miraba fijamente. Además, seguía rejuveneciendo, al igual que su cuerpo. Se sonrojó cuando el nudo que sujetaba su kimono, que había sido atado para ajustarse a su cuerpo mayor y robusto, cedió para revelar una piel impecable y el cuerpo tonificado que el tiempo le había arrebatado. El rubor también se debía a la forma poco favorecedora en que sus ropas de anciana le ceñían el cuerpo. El flujo de chakra cesó y se deslizó hasta el suelo, cayendo de rodillas. Curiosamente, y probablemente debido a su apariencia, recordó el día en que perdieron al segundo Hokage y Sarutobi fue nombrado tercer Hokage. Supuso que era porque la edad que ahora parecía corresponder a esa época. De pie, se cubrió el pecho con los brazos, preguntándose por qué el Anbu no había reaccionado al chakra del Kyuubi, aunque no le inspiraba la misma sensación amenazante, y dijo, ¿qué me has hecho? Naruto regresó tranquilamente a la silla que ocupaba cuando ella entró. Tomó asiento y dijo, le dijiste a Tsunade que una verdadera kunoichi controla sus sentimientos y lujuria. Muéstrame cómo se hace. Koharu se preguntó qué quería decir el chico, pero casi se dobló al sentir una sensación de calor y euforía que la invadía. Intentó escapar de la habitación, pero de repente apareció un sello sobre la ventana y la puerta. Frunció el ceño, pues solo los Anbu conocían el sello, que debía actuar como barrera en caso de ataque, pero ahora servía para atraparla con el Jinchuriki del Kyuubi. Dirigió su mirada a Naruto y sintió que su lujuria comenzaba a desbordarse, preguntándose cómo lo hacía. Naruto observaba desapasionadamente y pudo ver la pregunta en los ojos de la anciana. Respondiendo a su pregunta no formulada, dijo, el chakra que te devolvió la juventud también es la causa de tu malestar. Es un jutsu que recibí durante mi viaje y lo usé con cada una de mis chicas. Aunque nunca antes había usado el chakra del Kyuubi mientras lo usaba, imagino que los efectos que sientes son mucho más potentes. Quizás sea un poco injusto, pero si Tsunade tiene razón y te resistes, volverás a la normalidad, aunque con una apariencia más juvenil.
Luchando contra el impulso de correr hacia el joven Jinchuriki, dijo, voy a superar esto y cuando lo haga, te encerraré para siempre. Naruto se rió entre dientes antes de decir, bueno, supongo que lo intentarás. ¿Qué quieres decir? Obviamente no piensas con claridad. Verás, incluso si superas este jutsu, ¿qué planeas hacer? Decir que te rejuvenecí, que hice retroceder el tiempo y que en realidad eres una mujer de 70 años, y te encerrarán en el pabellón psiquiátrico más cercano. Hay pruebas de ADN que... Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Naruto se retiró y, seguro de que permanecería inconsciente un rato, se dirigió a la ducha. Se lavó y, libre de ira, sintió que la culpa amenazaba con apoderarse de él. Supuso que se debía a su trato brusco con la mujer. Tras vestirse, regresó a la oficina y vio que ella seguía inconsciente, pero Yugao se había unido a ella. Yugao lo miró y, al ver su rostro, preguntó, ¿qué pasa? Naruto se encogió de hombros pero dijo, supongo que ahora que mi enojo se ha ido siento que fui demasiado lejos con ella. Era de esperar, dijo Yugao tras ver y oír a Naruto. Pero tu respuesta también era bastante esperada. La verdad es que pensé que serías mucho más duro con ella. ¿Hay algo más que te esté molestando? Sí, supongo que la cantidad de ira que sentí también me hizo sentir un poco incómodo, dijo Naruto tomando asiento en una silla. Tratando de aligerar su humor ella dijo, ¿cómo es que nunca te has enojado antes? No, pero supongo que siempre le echaba la culpa al Kyuubi cuando perdía el control. Pero esta vez fue solo yo. Yugao negó con la cabeza y se sentó en su regazo. Haciéndole mirarla a los ojos, tras quitarse la máscara, dijo, es normal enojarse cuando alguien amenaza a quienes amas. Lo que haces con esa ira es lo que causa los problemas. Pero, como mujer, y aunque sé que no soy tan cercana a ti como Tsunade, me gustaría que defendieras nuestro derecho a estar juntos de la misma manera que defendiste el suyo. Recuperando algo de su buen ánimo, Naruto dijo, gracias Yugao. El capitán jefe Anbu asintió antes de darle un ligero beso en los labios. Se puso de pie y se bajó la máscara antes de preguntar, ¿qué vamos a hacer con ella ahora? La llevaremos con Tsunade y le pediremos que nos enseñe el enje que usa. Le daré algunas órdenes para que no pueda revelarnos al mundo. A partir de ahí, veremos cómo reacciona a lo que le digamos. Y si ella se niega a ayudar, cruzaremos ese puente cuando lleguemos, dijo Naruto levantándose y susurrando algunas de las órdenes que quería que siguiera en el oído de la mujer dormida para ver si surtían efecto al despertar. Próximo objetivo. Anko. Capítulo 10. Objetivo. Anko. Koharu despertó de golpe, y por la incomodidad en su cuerpo, supo de inmediato que no había estado soñando con lo de la noche anterior. Al observar su entorno, descubrió que la habían cubierto con su bata y que, en lugar de seguir desmayada en el suelo, la habían trasladado al sofá ornamentado de su estudio/oficina. Un leve ronquido atrajo su atención, así que al girarse vio a Naruto dormitando suavemente en la misma silla en la que había estado cuando ella entró. Le lanzó una mirada fulminante al chico dormido y consideró degollarlo. Decidió, en cambio, atarlo y obligarlo a admitir lo que le había hecho. Se levantó del sofá para buscar algo con que atarlo. Pero en cambio, en cuanto se movió, fue como si se convirtiera en pasajera de su propio cuerpo. En lugar de ir a donde quería, se colocó frente a Naruto y se arrodilló frente a él, sacando pecho en una pose de sumisión. Intentó gritar, pero también se vio obstaculizada. Pasó una hora en la misma posición, hasta que Naruto empezó a moverse. Bostezó somnoliento, pero luego despertó sobresaltado, probablemente sorprendido de haberse quedado dormido. Su mirada se cruzó con la de ella y dijo, parece que las órdenes que te di surtieron efecto. Quería exigirle que le dijera qué jutsu había usado, pero aún así mantuvo la boca cerrada. Sus ojos eran lo suficientemente expresivos como para que Naruto adivinara lo que decía. Respondiendo a sus preguntas no formuladas, dijo, como resultado de ceder a mi jutsu, tienes que obedecer mis órdenes. Claro, eres la primera persona por la que he tenido que tomar estas precauciones. Puedes hablar si quieres, añadió Naruto como si hubiera pensado en el último momento.
Exijo que me liberes de este jutsu. Eso no va a suceder ni es posible hasta donde yo sé, dijo Naruto levantándose de la silla, no tienes a nadie a quien culpar por este desastre excepto a ti mismo. Yo estaba intentando. Naruto se agachó frente a ella y la interrumpió diciendo, no. Me importa. Intentaste meterte en mi relación con Tsunade. Si te hubieras metido en tus propios asuntos, nunca habrías llamado mi atención. Hablaré contigo más tarde sobre mis objetivos y tu parte en ellos. Pero ahora, ve a ducharte y luego ven aquí. Necesito llevarte con Tsunade para poder ver a Kakashi. Koharu se puso de pie para cumplir la orden, aunque fruncía el ceño e intentaba resistirse a cada paso. Entró en la ducha y la abrió para limpiarse. Mientras se pasaba las manos por el cuerpo, se maravilló de los cambios. No solo parecía tener 20 y pocos años, sino que las cicatrices que había acumulado a lo largo de su vida se habían borrado. Después de limpiarse, salió de la ducha y se detuvo frente al espejo ovalado que colgaba sobre el lavabo. Al pasar la mano por el cristal empañado, aún no podía creer el rostro que la miraba. Su rostro parecía más redondo como resultado de recuperar su juventud, ya que su piel había recuperado su firmeza y sus ojos oscuros eran fáciles de ver, ya que ya no necesitaba entrecerrar los ojos todo el tiempo. Su cabello había vuelto a su color castaño natural y había recuperado gran parte de su volumen y brillo. Sintiendo nostalgia, se recogió el cabello en dos moños uno al lado del otro en la parte superior de su cabeza y clavó una aguja decorativa para el cabello en el centro para mantenerlos en su lugar. Envolviéndose una toalla alrededor del cuerpo, se dirigió a su dormitorio. Cayendo de rodillas junto a su cama, sacó una caja de debajo de ella. Al abrirla, sacó primero una foto del equipo en la que aparecían ella, Satoshi Omura, así como su sensei Tobirama Senju. De pie a un lado, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en su rostro, estaba Hashirama Senju mientras se tomaba la foto con el equipo de su hermano. Koharu solo era parcialmente visible desde detrás de su sensei, como si se escondiera de la cámara. Tras dejar la foto, metió la mano en la caja y sacó su antiguo equipo Shinobi. Se puso el traje, una reliquia de su época en el equipo Tobirama. Tenía otro que había usado el día del ataque del Kyuubi, pero incluso ese había tenido que ser ajustado para que le quedara bien. Al mirarlo, este le sentaba como un guante y se maravilló de lo bien que se sentía al poder usarlo de nuevo. Estaba a punto de ponerse el resto de su atuendo, pero se detuvo porque era una armadura y la mayoría de los shinobi ya no usaban esas cosas. No dudaba que Naruto la obligaría a quitárselo de nuevo, así que decidió no molestarse. Al regresar a su oficina, encontró al rubio esperando pacientemente. De pie, la miró a los ojos y dijo, «Muy bien, vámonos». Koharu lo siguió, un poco molesta porque no le había molestado su elección de ropa. Al darse cuenta de su enfado, pensó, «Maldita sea. Debería alegrarme de que no me mirara como a un trozo de carne». Sin embargo, se vio obligada a abandonar esa línea de pensamiento al salir de su casa, al notar que Naruto había dirigido su atención hacia arriba y a la izquierda. Siguió su línea de visión y vio al capitán Anbu, Yugao, de pie en un árbol al borde de su propiedad. Por un momento, sintió una pizca de esperanza de que el capitán Anbu los detuviera para preguntarles qué hacían en la casa de un anciano. Pero se desvaneció cuando Yugao se levantó la máscara y le lanzó un beso a Naruto. Él sonrió a la mujer antes de saludarla con la mano, camino a casa de Tsunade, mientras el sol comenzaba a salir sobre la aldea. Mientras caminaban, Koharu dijo, «Ella también está bajo tu control, ¿no?». Naruto miró por encima del hombro y le dio una mirada que gritaba «No es broma» y dijo, «¿Cuál fue tu primera pista?». Koharu se sonrojó de vergüenza al decir algo tan obvio, pero continuó diciendo, «¿Hasta dónde has hundido tus garras en Konoha?». «Garras», dijo Naruto antes de sacudir la cabeza y decir, «Supongo que es una referencia al Kyuubi». «Tómalo como quieras», dijo Koharu, «pero exijo que me lo digas». «Exige», dijo Naruto con tono divertido, «sería más cuidadoso si fuera tu mayor, o de lo contrario podría hacer algunas demandas por mi cuenta». Koharu se dio cuenta de que Naruto podía hacerle la vida extremadamente desagradable en ese momento. Por un segundo, consideró preguntarle qué haría y se sintió molesta consigo misma por imaginarlo llevándola de nuevo.
Sin embargo, presentía que cualquier cosa que tuviera en mente sería más vergonzosa que placentera, como completar el camino a casa de Tsunade desnuda, así que decidió guardar silencio. Tsunade despertó cuando el sol se asomaba por la ventana. Salió de la cama. Nunca había permitido que los Black Ops de Anbu le asignaran guardaespaldas para vigilar su casa, y los acontecimientos recientes la alegraban bastante. Al pasar frente al espejo de su habitación, sonrió a su yo más joven, algo que se había convertido en la norma antes de adoptar la edad que aparentaba a su regreso a Konoha. Sintió que su buen humor se desvanecía al recordar lo ocurrido la noche anterior, pero dado que no se había dado ninguna alarma, esperaba que al menos significara que Naruto había sido discreto. Pensar en él llenó a Tsunade de una calidez que le reveló todo lo que necesitaba saber sobre el estado del color de su chakra. Naruto la deseaba, no solo como Hokage, sino también a ella. Ella había estado dispuesta a apoyarlo con todo el poder que le otorgaba su cargo, pero cuando él declaró que nada de eso importaba y le dijo que la amaba, comprendió que él era todo lo que quería. Había regresado a Konoha solo por él y, si no hubiera podido estar con él, se habría ido con la misma rapidez. Salió de su habitación y se dirigió a la cocina para un desayuno rápido, pero se detuvo al ver a su amante sentado en un sofá de la sala. Sin embargo, antes de acercarse a él, su mirada se posó en la mujer que estaba detrás del sofá. Tardó un momento en identificarla, pero, atónita, exclamó: «Koharu». Se tapó la boca temiendo haber despertado a Shizune, pero al cabo de un momento, nadie se movió y se relajó. Dirigiendo su atención a Naruto, dijo: «Una solución bastante creativa a nuestro problema. Aunque no puedo asumir exactamente la responsabilidad por ello», dijo Naruto poniéndose de pie y caminando hacia ella. «Kyuubi», susurró, lo que provocó que Naruto asintiera. Frunció el ceño, no porque Kyuubi la ayudara, sino por algo que la atormentaba. Decidiendo que debía confrontarlo, sin importar los deseos de Jiraiya, a quien le costaba localizar, dijo: «Naruto, necesito hablar con Kyuubi». «¿Sobre qué?», preguntó confundido su amante. Tratando de ser frívola, ella respondió: «Cosas de chicas. Quiero hablar con ella a solas». Naruto asintió antes de decir: «¿Qué tal mañana por la noche?». «¿Por qué mañana?». «Tengo que irme a reunirme con Kakashi Sensei y el Capitán Yamato», dijo Naruto antes de señalar con el pulgar a Koharu, hablándole con tanta suavidad que el anciano no pudo oírlo. «Por favor, enséñale a Koharu tu enje para que pueda continuar con sus deberes, anciano. Además, esta noche le explicaré todo durante la cena, ya que no fui precisamente amable con ella». Tsunade miró más allá de su compañera rubia, que le impedía ver a la mujer, y vio a Koharu mirándolas con enojo. Al respecto, dijo: «La verdad es que no creo que sea de mucha ayuda. Es demasiado inflexible». «Tal vez, pero anoche me dejé llevar por la ira. Sé que la cena no lo compensará, pero aún así quiero darle la opción de que nos ayude voluntariamente». «¿Y si ella se niega?», dijo Tsunade, dejando una pausa significativa entre ellos. «No estoy seguro, pero por ahora no le queda más remedio que obedecer. Tiene que escuchar todo lo que tú y los demás le digan por si encuentra la manera de alertar a la gente». Tsunade volvió a mirar más allá de Naruto, entrecerrando los ojos al ver a la mujer, pensando en alguna artimaña que podría hacerle cometer por intentar separarlos. Antes de que pudiera pensarlo mucho, sintió un dedo bajo la barbilla que la dirigió a sus ojos azules. Como si intuyera lo que pensaba, él dijo: «Sé amable», y luego la besó con cariño. Perdiéndose en el beso, terminó demasiado pronto para su gusto, y él se fue a ver a su maestra. Volvió la mirada hacia su compañera Kunoichi y la vio mirándola con lo que parecían ser celos. A solas con la mujer a la que admiraba y que, al final, había intentado robarle la felicidad, dijo: «Vámonos». Olvidando el desayuno, planeó llevarla a su oficina para enseñarle el enje que usaba para ocultar su nueva y verdadera apariencia, así como su chakra. De camino a su oficina, dejó caer el enje para lucir su yo más joven y dar la impresión de dos mujeres paseando por la ciudad. Aunque observaba la elección de ropa de Koharu, se preguntó si la mujer tendría algo apropiado para su nueva edad. La mujer mayor la sorprendió al decirle: «Lo siento». Antes de que Tsunade pudiera preguntarle por qué, explicó: «Este jutsu que usó para atarnos era potente.
Estoy segura de que hiciste todo lo posible por rechazar los deseos que despertó en tu interior. También entiendo por qué no podías hablar. Tsunade la interrumpió riendo. Inclinándose, dijo, es cierto que usó el jutsu conmigo y traté de resistirme. Pero fue solo porque tenía miedo de dejarme llevar por mis sentimientos. Si hubiera sabido entonces, lo que sé ahora, me habría lanzado a él mucho antes. Recordando su primer encuentro con Naruto, dijo, aunque, la verdad, no me resistí demasiado. Koharu la miró fijamente antes de decir finalmente, ya veo. Pareces terriblemente orgullosa de ser una prostituta. Tsunade estaba lejos de ofenderse y dijo, tú eres el único que puede hablar. A mí, respondió indignada, me tomó contra mi voluntad. No lo creo, dijo Tsunade. Sí lo conozco y lo sé. Te dio una opción. Después de llenarme de su chakra Kyuubi. ¿Cómo se suponía que iba a resistir? Siendo una verdadera kunoichi, respondió Tsunade con una voz llena de desprecio. Koharu tuvo la decencia de apartar la mirada al menos. Tsunade desmintió aún más la opinión de Koharu al decir, yo también creo que quieres que vuelva a suceder. No seas ridícula, dijo rápidamente la mujer. Tsunade dejó de incitar a Koharu a seguir su ejemplo y, mirando el mono negro que llevaba, dijo, ¿viste algo provocativo para una mujer que no quiere repetir lo de anoche? Seguro que si querías evitar que se repitiera lo de anoche, tienes un montón de ropa de señora mayor que podrías haber usado. Inclinándose para susurrarle al oído, la rubia Sanin preguntó, ¿llevas siquiera ropa interior? Koharu se sonrojó al darse cuenta de que no estaba provocando una sonrisa en el rostro de Tsunade. No hizo ningún comentario, pero ambas sabían que, a pesar de que pudiera afirmar lo contrario, Naruto había despertado algo en ella que no le importaría repetirlo de la noche anterior. Con su Enge de vuelta en su lugar y al llegar a la oficina, Tsunade comenzó a explicar los pasos para aprender su Enge perfecto. Naruto yacía bajo un árbol en el campo de entrenamiento donde Kakashi le enseñaba la etapa inicial de añadir su elemento viento al Rasengan. Kakashi le había dado un breve descanso. Los dos Jounin lo habían dejado solo y Naruto tenía la sensación de que discutían por qué el Kyuubi no se estaba convirtiendo en un factor en el entrenamiento. Aunque no le había gustado mentirle a su sensei sobre por qué el Kyuubi no intentaba tomar el control, comprendió que no podía soltarle la verdad sin más. Al darse cuenta de que sus acciones ahora afectaban a más personas que a él, pensar en Kyuubi lo hizo decidir usar el tiempo de inactividad de una manera más constructiva que simplemente sentarse a la sombra, así que dejó que su conciencia entrara en el sello. Caminando por el túnel de alcantarillado hacia donde estaba ella, entró en la recreación de su apartamento que representaba el frente de su jaula. Mirando los barrotes que formaban donde estaría su puerta principal, apenas pudo distinguir la silueta de su cuerpo Biju detrás de ellos. Estaba a punto de llamarla cuando escuchó un cambio que venía frente a él. Moviéndose hacia el sofá que estaba frente a los barrotes, miró por encima del respaldo para ver a la mujer durmiendo la siesta. Al mirarla, se vio obligado a admitir que era impresionante. Mirando su rostro, no pudo evitar la sensación de haberla visto en alguna parte antes. Por alguna razón, imaginó que fue durante su tiempo en la academia. Él acababa de alejarse de ella y estaba a punto de dejar el sello para dejarla descansar cuando escuchó un sonido somnoliento. Naruto. De vuelta al sofá, vio a la mujer incorporándose para mirarlo mientras se frotaba los ojos. Lo siento, no quería despertarte, dijo. Te dejaré dormir un poco más. Estoy bien, dijo Kyuubi rápidamente, ¿por qué has venido? Moviéndose para sentarse en el sofá, respondió. Pensé que podríamos hablar un poco. Acerca de... Encogiéndose de hombros, dijo. La verdad es que no lo sé. Supongo que pensé que ya era hora de que nos conociéramos. Kyuubi asintió, pero luego ambos se quedaron sentados, incómodos. Finalmente, preguntó, ¿te importaría decirme a qué te referías cuando dijiste que fuiste creado? Kyuubi lo miró fijamente, pero apartó la mirada y dijo, los 9 Biju fuimos una vez parte de un solo ser. Tenía 10 colas, así que supongo que podría llamarse Judy. Durante siglos arrasó por toda la tierra hasta que un día fue desafiado por un hombre al que quizá conozcas como el sabio de los 6 caminos.
Nunca he oído hablar de él, dijo Naruto, ya que nunca había prestado atención en la clase de historia ni en ninguna de ellas. Negando con la cabeza ante la falta de conocimiento de su anfitrión, dijo: en cualquier caso, probablemente fue el hombre más responsable de la comprensión actual del chakra y su manejo. Pero volviendo a mi historia, el sabio selló el 10 colas en su propio cuerpo para detenerlo. Le otorgó un poder increíble, pero ni siquiera él pudo dominarlo por completo. Vivió una larga vida y engendró 2 hijos, pero un día, al darse cuenta de que su tiempo se acercaba a su fin, dividió sus dones entre sus herederos. El mayor recibió sus ojos y el menor su cuerpo. Los descendientes de estos 2 hombres serían conocidos como Uchiha y Senju, y lucharían encarnizadamente después de que el sabio eligiera al antepasado de Senju como su sucesor. Pero los Uchiha y Senju fundaron Konoha juntos, ¿no? En efecto, pero solo después de siglos de amargo derramamiento de sangre. Sin embargo, nos estamos desviando del tema. El sabio, al darse cuenta de que el Jubi renacería tras su muerte, dividió a la criatura en 9. Yo soy el más poderoso. Vaya, dijo Naruto con asombro, debes haber visto mucho entonces, ¿eh? Al recordar su larga existencia, Kyuubi llegó a una conclusión impactante cuando dijo: no, en realidad no. ¿Cómo es eso? Porque cuando me crearon, no tenía ningún propósito. Simplemente era una alternativa menos agradable que el Jubi resucitado tras la muerte del sabio. Recordó aquellos primeros años mientras exploraba un nuevo mundo y se dio cuenta. Supongo que me llenó una sensación de asombro, aunque su ánimo se ensombreció al añadir. Pero no duró. Naruto permaneció en silencio escuchando atentamente, pero adivinando lo que quería saber, ella dijo: finalmente, el hijo mayor, en un intento de destruir a su hermano menor, intentó aprovechar mi poder. Trató de convertirme en su esclava sellándome en su cuerpo. ¿Lo hizo? No, fracasó y pagó el precio máximo por su arrogancia, dijo Kyuubi recordando haber devorado al hombre. Pero para entonces ya había ganado muchos seguidores y me atacaban constantemente. Con el tiempo, consideré a todos los humanos una molestia y simplemente los destruía en cuanto entraba en contacto con ellos. Quizás entonces debería haber borrado de la faz de la tierra todo el linaje del anciano, ¿y luego qué? Al darse cuenta de que estaba divagando, Kyuubi interrumpió su relato. Naruto se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía, así que no insistió, pero dijo: bueno, yo personalmente me alegro de que no lo hicieras. De lo contrario, Sasuke tal vez nunca habría existido. Naruto, con el tiempo, desearás que lo hubiera hecho. Ni hablar. Sé que se está portando mal y que probablemente pasará un tiempo en la cárcel, pero Naruto, sentí su chakra cuando lucharon en el Valle del Fin. Es casi tan oscuro y retorcido como el hijo mayor y Madara Uchiha, quizás el mayor traidor que tu aldea haya conocido. Si de verdad pretendes unir al mundo shinobi, puede que algún día lo encuentres en tu camino. Naruto presentía que Kyuubi estaba siendo crítico sobre a quién se refería. Aunque superficialmente podría estar hablando de Sasuke, presentía que también podría ser alguna de las otras 2 personas que mencionó. Queriendo cambiar de tema, Kyuubi dijo: ahora cuéntame algo de ti. Naruto mantuvo el ceño fruncido, deseando saber qué había querido decir Kyuubi, pero aceptó que ella no confiaba lo suficiente en él como para abrirse más. De acuerdo, dijo sabiendo que también debía compartir algo de sí mismo. Bueno, supongo que puedo contarte el día que decidí ser Hokage. Mientras contaba la historia, pensó en lo que había aprendido y también en por qué Kyuubi parecía tan seguro de que al final sería un Uchiha quien se interpusiera en su camino. Ino se preguntó por qué la habían llamado a la oficina del Hokage. Aunque podría ser una misión, presentía que estaba relacionada con sus intereses más relacionados con Naruto. Al entrar, vio a una joven desconocida sentada en una silla, así como a Hinata y Tsunade en sus lugares habituales. Ino se presenta para el servicio, dijo poniéndose firme mientras observaba a la mujer antes de centrarse en Tsunade. Tsunade asintió antes de decir: Ino, ¿conoces a Koharu Tatane? Ino asintió sin darse cuenta de que hablaba de la mujer sentada en la silla junto a ella. Sí, conozco a la vieja bruja, dijo tras haber tenido un encontronazo con la anciana. Le pido perdón, dijo la mujer mirándola fijamente. ¿Quién eres tú?
dijo Ino preguntándose por qué la mujer estaba tan molesta, ya que Koharu no era del agrado de muchas de las kunoichi más jóvenes, debido a su estricto sentido de lo que era una kunoichi. Ino frunció el ceño cuando Hinata se rió y con una gran sonrisa Tsunade dijo: Ino, te presento a Koharu Utatane. El heredero de Yamanaka miró fijamente a la hermosa mujer antes de llevarse la mano a la cara y decir: Naruto, ¿eh? La sonrisa de Tsunade permaneció intacta mientras asentía antes de decir: lo pillé de una vez. Koharu se dio cuenta de que la otra rubia guapa con la que Naruto salía era yo. Decidió entrometerse y separarnos. No creo que sea necesario explicar más. Ino asintió y dijo: me imagino que estaba bastante molesto con ella. Suficiente para desquitarse con ella, dijo Tsunade disfrutando la forma en que las mejillas de Koharu se pusieron rojas. Ino miró a Koharu con ojos evaluadores antes de decir: me sorprende que pueda sentarse entonces. Tsunade se rió al igual que Hinata, lo que provocó que Koharu dijera: si ya terminaste de divertirte a mi costa, ¿puedes explicar por qué has convocado a la señorita Yamanaka aquí? Ino admitió que también sentía curiosidad, así que asintió con la cabeza hacia el Hokage. Yendo al grano, Tsunade dijo: Ino, en parte por cómo entró en nuestro pequeño club. Naruto la llevará esta noche para explicarle su ambición. Dudo que Koharu tenga algo apropiado que ponerse para tal ocasión. Así que, si no te importa, me gustaría que la llevaras de compras. Además, debes vigilarla. Naruto y yo le hemos impuesto ciertos controles. Puede que intente encontrar maneras de burlarlos. Entendido, dijo Ino antes de darse la vuelta para irse. Al detenerse en la puerta, preguntó: por curiosidad, ¿de qué color es su chakra? Morado, respondió Hinata dirigiendo una mirada hacia Tsunade, quien se había negado a bajar su genjutsu alrededor de la chica, haciendo que Hyuga sospechara que había ocurrido un cambio. Fue un gesto que no pasó desapercibido para ninguna de las mujeres presentes, aunque solo Ino sabía por qué. Koharu expresó su curiosidad y preguntó: ¿qué tiene eso que ver? Ino, sin embargo, ignoró la pregunta y dijo: ven, abuela Koharu, vámonos. Mientras pensaba, Púrpura debe tener sentimientos negativos hacia Naruto. Koharu se irritó, pero gracias a los controles que Naruto le había impuesto, pronto se encontró siguiendo el paso de la joven. Mientras se dirigían en silencio a una tienda de ropa, Koharu intentó pensar en una forma de romper los controles que le habían impuesto. Sabía de los de Tsunade, que básicamente consistían en que, al estar en público como la mayor Koharu Utatane, debía aparentar y no podía dejar de lado el enje de repente. No, los que más le preocupaban eran los que Naruto podría haberle impuesto mientras dormía. Ya conocía una de esas órdenes cuando, poco después de dominar el verdadero enje de Tsunade, dieron un paseo por la aldea adoptando su forma original. Tras llegar a una zona apartada, los dejaron caer, y Koharu se sorprendió de lo contenta que estaba. Sin embargo, de regreso, vio a su antigua compañera Omura. Pensando rápidamente en cómo alertarla de que algo ocurría, se separó de una sorprendida Tsunade. Al acercarse, le informaría de una misión que solo ellas dos conocerían. Quería decirle: Omura, ¿recuerdas cuando repelimos a esos 20 Prajna del país de los bosques? Era para recordarle la vez que quedaron atrapados tras las líneas enemigas. Para escapar, tuvieron que derrotar a los 20 hombres del grupo especializado Anbu. Esperaba que, como no era de conocimiento público, él le preguntara cómo lo sabía. Pero en lugar de eso, cuando se puso frente a él, dijo: abuelo, ¿recuerdas cuando comimos esos 20 panecillos del país de los bosques? Omura la miró confundido antes de decir: me temo que debes confundirme con otra persona. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando Tsunade le puso una mano en el hombro y le dijo: vamos, ese no es tu abuelo. Perdón por molestarte. Está bien, pero ¿lo es? Preguntó Omura. Más o menos, dijo Tsunade con suavidad. Solo ha estado bebiendo. Está tratando de lidiar con algunos cambios importantes en su vida. Ya veo, dijo el anciano, antes de dirigir su mirada a la mujer y agregar: por favor, recuerda, querida, que meterse en una botella no es forma de lidiar con los problemas de la vida. Sintió la mano de Tsunade apretarse un poco más, sin duda en reacción al comentario.
pero Koharu asintió débilmente, sintiéndose derrotada, y dejó que Tsunade la guiara. Mientras caminaban, la sonrisa burlona de Tsunade la enfureció, pero necesitaba esperar a estar solas para poder decir: ramera embaucadora, ¿cuándo me diste esa orden? Tsunade dirigió su mirada al anciano y con una voz muy complácida preguntó: ¿qué te hace estar tan seguro de que fui yo? Al darse cuenta de que se refería a Naruto, dijo: no seas absurda. Nada en el archivo del chico muestra que sea capaz de tal previsión. Tsunade se encogió de hombros y dijo: seguro que hay muchas cosas que tu expediente no muestra sobre él. Si tu expediente estuviera al día, no creo que estuvieras en el apuro en el que te encuentras. Koharu estaba a punto de responder, pero lamentablemente la calle por la que giraron estaba llena de peatones, lo que la obligó a guardar silencio. Le sorprendió en parte que su compañera no la reconociera, pero se vio obligada a admitir que, para él, la Koharu que conocía era una mujer de su misma edad. Aún así, Koharu no podía dejar de pensar en la mirada crítica de su compañero. Si bien creía que estaba borracha, era por algo más. Algo que le costaba comprender. Al dirigir la mirada a la joven Yamanaka que caminaba frente a ella, percibió el ligero resentimiento que la mujer le profesaba. Al preguntarle al respecto, dijo: ¿te he hecho daño de alguna manera? Ino se giró para mirarla antes de decir: no importa. Obviamente a ti sí. No lo recuerdas, ¿verdad? Koharu negó con la cabeza y Ino dijo: la única vez que me hablaste directamente fue para menospreciarme. ¿Qué quieres decir? Cuando me gradué de la academia, paseabas por ella y, tras verme, hiciste algún comentario sobre mi vestimenta. Me preguntaste si pretendía hacerme pasar por una prostituta menor de edad. Koharu recordó el recuerdo, pero dijo: bueno, debes admitir que vistes de forma bastante provocativa. Observando el atuendo actual de Ino, continuó: no es que tu elección de ropa haya mejorado nada. Porque en mi época... es justo, espetó Ino. Hoy ya no es tu día, y aunque tenga la suficiente confianza en mi apariencia como para mostrar algo de piel, no significa que tengas que menospreciarme. No sabías nada de mí, pero eso no te impidió juzgarme tan rápido basándote solo en cómo vestía. Koharu no sabía qué responder, pero entonces se dio cuenta de que eso era lo que había visto en los ojos de Omura. La estaba evaluando y, sin duda, debido a su corta edad y a su traje ajustado, se había apresurado a concluir que lo que decía Tsunade era cierto, aunque no oliera a alcohol. Ino mantuvo la mirada fija en las mujeres unos instantes más y notó que parecía estar pensando en algo. Dispuesta a dejar el tema de lado, el resto del viaje transcurrió en silencio. Al entrar en su tienda de ropa favorita, saludó a la hermosa mujer detrás del mostrador, cuya familia era dueña del lugar. Hola Ino, dijo Emi alegremente mientras las dos mujeres entraban en su tienda. ¿Quieres más? ¿Dónde lo guardas todo? La joven sastre sonrió mientras se apartaba un mechón de su cabello negro azabache de los ojos. Ino se rió con buen humor y dijo: lamentablemente, no estoy aquí para mí hoy. Esta es Koharu y necesita ser adaptada a la moda de la década actual. Emi recorrió con sus experimentados ojos marrones a la joven que Ino señaló diciendo: ¿es una shinobi? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Koharu sorprendida, ya que no llevaba diadema. El body que llevas puesto, dijo Emi, rodeando el mostrador. Entiendo lo que quieres decir, Ino, ese body es sin duda clásico. Pero en aquella época tenían un gran sentido del estilo, aunque le faltaba un poco de atrevimiento. Ella también tiene una cita esta noche, así que probablemente necesitará un vestido, dijo Ino mientras ya estaba mirando algo de ropa en un perchero. En serio, dijo Emi, interesada en cotillear con su compañera, aunque Ino solo trabajará a tiempo parcial en la tienda de su familia. No será Naruto, ¿verdad? Ino se giró sosteniendo un chaleco contra su pecho y diciendo: podría ser. Ay, no seas así, dijo Emi con un puchero. Es el último chisme sobre cómo ha estado saliendo con todas vosotras. Por cierto, ¿cuál es la mayor atracción? ¿No estás celosa? No, dijo Ino, guardándolo para sacar otro. Cuando estás en una cita con él. Tiene esa forma de hacerte sentir que nadie más que tú importa. Además, como te dije, son solo citas inofensivas entre amigos. No lo sé, dijo Emi con escepticismo. No parece que lo consideres un amigo. Ino sonrió, pero mantuvo la boca cerrada.
Koharu había escuchado la conversación con indiferencia, pero admitió que le había fascinado la ropa que colgaba de los percheros. Buscando entre la ropa de Kunoichi, encontró un body negro como el suyo, pero en lugar de ser de una sola pieza, estaba dividido en dos. La parte superior le cubría el pecho, dejando al descubierto su abdomen y espalda. Mientras admiraba el traje, Ino se acercó por detrás y le dijo: bastante revelador, ¿verdad? Señorita Yamanaka, simplemente estaba mirando, respondió Koharu guardándolo. Pero la atención de ambas Kunoichi se centró en Emi, quien había empezado a reírse. ¿Qué? Preguntó Ino. Lo siento, es que sonaba como mi abuela, dijo Emi, lo que provocó que Ino esbozara una sonrisa ante la ironía de la declaración. Koharu no estaba segura de por qué, pero la afirmación la molestó, aunque cronológicamente probablemente fuera cierta. Sacó el traje del perchero y dijo: espero que tengas un probador. Emi señaló hacia la parte trasera de la tienda y, girándose enfadada, Koharu se dirigió hacia allí. Ino observó con una sonrisa, pero Emi dijo: espero no haberla ofendido. Ignorando las preocupaciones del sastre, la Kunoichi rubia dijo: no te preocupes por eso. Simplemente necesita reconocer que solo es joven una vez. Emi asintió, pero recordando algo, dijo: creo que tengo justo lo que necesita para su cita de esta noche, y entró en la parte trasera de su tienda. Koharu salió del probador con el traje moderno e Ino se vio obligada a admitir que tenía una figura impresionante. No está mal, dijo Ino, rodeando a la anciana. Todavía no veo qué sentido tiene mostrar mi piel, dijo Koharu. Ino recorrió el vientre de Koharu con los dedos, rodeándola con ellos mientras completaba otra vuelta a su alrededor. Con un susurro ronco, dijo: una flor es tan hermosa como sus pétalos, pero no está de más mostrar un poco de lo que esconden. Señorita Yamanaka, por favor. Koharu se sonrojó ante el contacto y la forma en que Ino habló. Ino se alejó y dijo: espero no ser como tú cuando tenga 70 años. ¿De verdad crees que importará? Preguntó Koharu mirándose en el espejo. Con algo de pesar, añadió: creo que descubrirás que, con el paso del tiempo, la lista de pretendientes se reduce cada vez más. Ino se acercó a la mujer por detrás y colocando una mano sobre su estómago, comenzó a frotar suavemente nuevamente susurrando: creo que estás viendo las cosas desde un punto de vista distorsionado. Koharu volvió a sonrojarse por el estrecho contacto y susurró: ¿qué quieres decir? Naruto no solo te hizo parecer más joven. Si te hiciéramos una prueba, descubriríamos que simplemente eres una mujer de 20 años. Literalmente hizo retroceder el tiempo por ti. Y si pudo hacer eso por ti, ¿qué le impide hacerlo por mí o incluso por sí mismo? Puede que Naruto nunca necesite madurar, pero eso no importa. Tienes una segunda oportunidad para probar todo lo que te perdiste la primera vez y que te ha estado carcomiendo. Intenta disfrutar la vida esta vez. El sonido del regreso de Emi hizo que Ino se apartara y Koharu se sorprendió de extrañar la cercanía. Emi apareció con un vestido negro que se ataba al cuello y dejaba al descubierto toda su espalda. Además, parecía bastante ceñido. Casi inmediatamente Ino dijo: es perfecto, no tendrás uno morado y tal vez podrías hacerle una abertura en el costado. Emi sonrió y dijo: no, pero puedo hacerte uno así. Ino asintió y dejó que Emi le entregara el vestido a Koharu antes de llevar al sastre a la trastienda para que le tomara las medidas. Koharu se quedó mirando el vestido y, aunque le pareció un poco atrevido, decidió seguir el consejo de Ino y lo llevó al probador para probárselo. Koharu se sentó frente a Naruto, vestido a juego, en el restaurante donde había identificado a Tsunade. Tomó un sorbo del vino que había pedido mientras Naruto terminaba de explicar su gran ambición. Dejó su copa y se sorprendió al ver que Naruto parecía realmente interesado en escuchar su opinión. Casi la decepcionó ver su rostro decaído cuando dijo: no tiene ninguna posibilidad de funcionar. ¿Por qué? ¿No crees que ya se ha intentado antes? El primer Hokage entregó las bestias con cola para facilitar la paz, pero solo aumentó el deseo de guerra. Eso es lo que pasa cuando repartes cosas que la gente convertirá en armas. Mi plan garantizará que la guerra sea lo último que quieran los líderes de las otras aldeas. ¿Y cómo esperas hacer eso? Al hacer que todo nuestro bienestar dependa de la supervivencia de los demás. Tiene 3 etapas.
La primera es simplemente poner a las personas en su lugar. ¿Te refieres a las mujeres que seduces?, dijo Koharu. ¿Preferirías que te llamaran un activo?, dijo Naruto en tono de broma. Koharu se sonrojó al recordar cómo Naruto la había tomado, pero dijo secamente: continúa. Una vez instalados, empezaremos a influir en las políticas de los pueblos y, con suerte, conseguiremos que interactúen entre sí. Supongo que esa es la segunda etapa, dijo Koharu. Naruto asintió, lo que la hizo preguntar: ¿y puedo asumir que la tercera etapa los une a todos en una gran aldea que te sigue? No, dijo Naruto, sino en un frente unido contra cualquier cosa que perturbe la paz. Así que, en lugar de reaccionar individualmente, actuamos como un solo grupo. Así que no pretendes deshacerte de las demás aldeas y unirlas bajo el estandarte de Konoha, sino que esperas simplemente hacerles olvidar años de odio y guerra. Estás más delirando de lo que pensaba. Naruto suspiró pero dijo: supongo que puedo entender por qué piensas de esa manera, ya que eres parte del problema. Disculpe. Bueno, piénsalo, la mayoría de los shinobi que abandonan la academia nunca han conocido la guerra. Solo la generación anterior habla de los viejos odios hacia las otras aldeas. ¿Olvidaste la invasión de Suna? No, no lo he hecho. Pero a pesar de ello, los ayudamos cuando nos necesitaron. Los perdonamos por su traición, causada por regulaciones comerciales injustas que nos permitieron vender nuestros servicios a precios inferiores a los de su daimyo, hasta que se sintieron acorralados y tuvieron que atacar. Una vez que estemos en el poder, eliminaremos estas prácticas comerciales para que tanto las aldeas como cualquier otra que se una se beneficie. Llegaremos al punto en que atacarnos mutuamente nos perjudicará económicamente a todos. Un discurso muy bonito, pero ¿cómo pretendes lograr que las demás aldeas olviden sus odios lo suficiente como para unirse voluntariamente a cualquier alianza comercial con nosotros? También tendremos gente en esas aldeas, dijo Naruto, pero frunció el ceño cuando Koharu sonrió como si hubiera entendido su punto. Ahí es donde tu ambición se debe al fracaso, dijo Koharu. ¿Por qué? Admito que tu plan podría funcionar en Konoha, ya que contamos con el Consejo del Clan y el Consejo Civil para influir en las políticas. Sin embargo, me temo que en las demás aldeas las cosas serán muy diferentes. ¿Te refieres al Consejo Shinobi de Suna?, dijo Naruto, satisfecho al ver cómo sus ojos se abrían con sorpresa. ¿Cómo? Gaara ya conocía mi ambición y me habló de ellos. Me dijo que el Consejo Shinobi está formado por shinobis de prestigio que son invitados a unirse. Sí, y una vez que lo hacen de por vida o hasta que se jubilan. Muchos votaron por ayudar al sonido a invadirnos y, a pesar de sus palabras de amistad, les gustaría ver arder la hoja. Lo sé, Gaara lo admitió, dijo Naruto, pero ya tengo voz en ese consejo. ¿Quién?, preguntó Koharu antes de darse cuenta. Temari. ¿Gaara te conoce? Sí, y aunque al principio no le gustó, lo acepto, dijo Naruto tomando un sorbo de agua. Pero con el tiempo, seguro que ganaré más puestos y, como resultado, más influencia. Quizás, admitió Koharu, pensativo y sorprendido de que Naruto ya hubiera extendido su influencia fuera de la aldea. Pero eso no funcionará en Iwa, ya que esa aldea está gobernada por una dictadura militar supervisada por el Tsuchikage. Naruto cruzó las manos frente a su cara y dijo: no tiene ningún consejero al que pueda convencer. No que yo sepa, pero también hay que considerar a Kumo. Tienen un consejo de jefes ninja, pero el rey Kage tiende a ignorarlos, ya que, a pesar de la paz, sigue reforzando su ejército. Espero que aceptes ayudar, dijo Naruto de repente dándole una sonrisa brillante que la hizo sonrojar y mirar hacia otro lado. Porque puedes simplemente obligarme. Bueno, si te obligo, dudo que me des voluntariamente esa información que posees, y si quiero que este plan funcione, necesitaré todos los puntos de vista posibles. Además, puede que sepas de cosas que otros han intentado en el pasado y que han fracasado. ¿Qué hay de Kirigakure? ¿Tienes alguna idea al respecto? Koharu se controló y dijo: Kirigakure puede ser en realidad el lugar donde tienes la mayor ventaja. ¿Por qué? Al igual que Iwagakure, es una dictadura, pero si la información que he recibido de mis fuentes es correcta, el nuevo Mizukage es una mujer. Naruto sonrió y dijo: bueno, espero que eso simplifique las cosas. Ahora, ¿qué tal si cambiamos de tema?
¿Cuándo quisiste convertirte en shinobi por primera vez? Koharu se sorprendió, pero pensó que Naruto le estaba dando tiempo para digerir lo aprendido y tomar una decisión. Mientras le contaba su pasado, continuó dándole vueltas al asunto. Se preguntó si el sueño que su sensei y su hermano habían imaginado de un mundo shinobi en paz realmente podría ser realizado por el joven que tenía delante. Después de cenar, la acompañó a un hotel, ya que llevarla a su casa alertaría a los Anbu que vigilaban el lugar de que algo pasaba. Se detuvo frente a su habitación y le dijo: «Buenas noches, Koharu». «Te ayudaré», espetó ella mientras él se giraba para irse. «¿De verdad?», preguntó y su tono delataba que no estaba seguro de poder creerle. Ella asintió y dijo: «El sueño de mi sensei también era ver el mundo shinobi en paz. Dudo que tengas éxito, pero partes de tu plan tienen cierto mérito». «Gracias», dijo con sinceridad, «pero confío en que entiendas por qué no te quitaré los controles todavía». Ella asintió, así que él se inclinó y ella cerró los ojos esperando que la besara. Sin embargo, la puerta se abrió tras ella y se dio cuenta de que Naruto había pasado el brazo para hacerlo. Al abrir los ojos se sorprendió cuando él le dijo: «Duerme bien antes de irse». Al entrar en la elegante habitación, se preguntó por qué no la besaba ni la poseía, pero de repente comprendió. Probablemente debido a cómo la habían poseído la última vez, la próxima vez que las cosas se pusieran físicas entre ellos, tendría que ser ella quien iniciara el encuentro. Se apoyó en la puerta cerrada y se preguntó si debería simplemente perseguirlo, pues quería experimentar más en sus manos. Sin embargo, se detuvo al verse en un espejo. Aunque le gustó lo que vio, se dio cuenta de que Naruto podría ser capaz de lograr su ambición, después de todo, ya que si ella iniciaba el siguiente encuentro, solo sería después de caer en la trampa que él acababa de tenderle. Se quitó el vestido y decidió dormir un poco mientras comenzaba a pensar en otra preocupación por un mundo en paz, ya que un problema que estaba segura que se interponía en su camino era su compañero Danzou y su propia ambición por Konoha. Tsunade durmió junto a Naruto la noche después de su cita con Koharu y había sido una noche llena de pasión. Él dormía plácidamente y, aunque ella sentía que el sueño la invadía, se deshizo de él. Naruto había olvidado que la había dejado hablar con el Kyuubi y, sinceramente, se alegró, pues sabía que si no lo hacía, sentiría curiosidad. Por lo tanto, ella misma iniciaría el contacto con el Big Mu. Colocando la mano sobre su sello, comenzó a canalizar chakra hacia él. Durante varios minutos no ocurrió nada hasta que sintió un tirón y se encontró en el apartamento de Naruto, pero sin él. Desorientada, se giró cuando una voz dijo: «Ah, Senju, confío en que hayas disfrutado los cambios que he realizado en ti». Pero en lugar de responder, se sorprendió al ver que su abuela le hablaba, solo que con su larga cabellera terminada en 9 trenzas. Lejos de reírse, Tsunade dijo: «¿Cómo te atreves a adoptar esa forma?». Confundido al principio, Kyuubi dijo: «Ah, olvidé que estás relacionado con mi primer anfitrión. Pero solo la cara es suya. Modelé mi cuerpo según mi segundo anfitrión», dijo Tsunade confundida. «Mi abuela era una Jinchuriki». Kyuubi asintió y dijo: «Ella es la que le robó a Madara mis servicios». «Entonces no murió por causas naturales como me dijeron», dijo Tsunade. «¿Por qué otra razón crees que no te permitió ser su médico?», preguntó Kyuubi, caminando hacia la silla de cuero marrón de Naruto. Sentada majestuosamente, la mujer preguntó: «¿Y ahora por qué has venido?». Todavía sorprendida por lo que acababa de descubrir, Tsunade dijo: «¿Quién fue tu próximo anfitrión entonces?». «Kusina Uzumaki», respondió Kyuubi. Tsunade se sentó al borde de la cama de Naruto, repasando las diferentes razones del ataque de ira del Kyuubi. Al llegar a una, dijo: «Te escapaste cuando dio a luz». «¿En serio?», dijo Kyuubi. El sello de Kusina era muy diferente al de Mito. Con el de Mito podía sentir algo de lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, el de Kusina incluso lo impedía. Solo sabía que se estaba debilitando. Pero no escapé exactamente. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tal si llegamos al motivo de tu visita?», dijo Kyuubi cambiando de tema. Tsunade frunció el ceño, pero sabía que el antiguo ser no iba a moverse, así que dijo: «En realidad, es por el hijo de tu segundo anfitrión que estoy aquí». «¿Quién, Naruto?», dijo Kyuubi sorprendido. «Así es», dijo Tsunade.
Como resultado de tu ataque, su madre y su padre están muertos. Eventualmente se enterará, así que pensé que deberías decírselo tú mismo. Quizás eso atenúe la ira que probablemente sienta hacia ti. Kyuubi miró hacia otro lado y preguntó, ¿qué pasa si no? Entonces considera lo que sucederá después, un castigo por tus malas acciones pasadas, dijo Tsunade poniéndose de pie. Kyuubi observó a la mujer. La ira se apoderó de su visión, pero esta se desvaneció ante la serena indiferencia de Tsunade. Apartó la mirada y preguntó, ¿Quién era su padre? El hombre que te selló en él, dijo Tsunade antes de desvanecerse del sello. Al recuperar la conciencia, observó a su amante dormido. Sabía que quizá estaba traicionando la promesa que le había hecho a Jiraiya de que Naruto no supiera de sus padres hasta que sintiera que el chico estaba listo. Pero sentía que Naruto ya no era un niño, sino un hombre que necesitaba saber. Sobre todo, el papel que uno de sus posibles amantes jugó en la muerte de sus padres. Naruto salía del entrenamiento una semana después de su cita con Koharu. Desde esa noche, la anciana parecía estar realmente dispuesta a ayudarlos, incluso sin haber iniciado ningún encuentro sexual entre ellos. Kyuubi, por otro lado, parecía haberse refugiado tras los barrotes de su sello. Había intentado hablar con ella varias veces más, pero ella se negó a dejarse tentar. Mientras caminaba para comprar ramen, vio a Anko, con aspecto deprimido, sentada en su puesto favorito de dumplings. En sus ojos, pudo ver que parecía extremadamente sola, a pesar de que el puesto estaba lleno. Con un suspiro, dejó dinero en la mesa antes de dirigirse a los campos de entrenamiento, más concretamente al bosque de la muerte. Decidido a divertirse un poco con ella, la siguió discretamente y, cuando vio a dónde se dirigía, se adelantó para esperarla. Anko estaba cansada. La noche anterior no había podido dormir porque Kurena y Asuma habían vuelto a la carga. El apartamento del Jounin Sensei estaba justo al lado del suyo, y si bien antes no le había molestado que las dos habitaciones estuvieran juntas, incluso le servía de consuelo, en los últimos meses le había servido como un duro recordatorio de lo que le faltaba, un hombre propio. Al oír los gemidos provenientes del apartamento de su amiga casi todas las noches, se preguntaba qué les había encendido el apetito, ya que era casi como si estuvieran intentando tener todo el sexo posible antes de tener que parar por alguna razón. Su problema no era que a los hombres no les interesara, sino que solo les interesaba estar en sus pantalones. Pensaban que, por vestirse con descaro y hablar con descaro, era una zorra. Apostaba a que todos los capullos que la coqueteaban cuando salía de copas por la noche se sorprenderían de que aún fuera virgen. No es que ninguno de esos cabrones se molestara en preguntar nada sobre ella. Hubo un hombre que casi la desfloró, pero justo antes de ceder, sintió algo siniestro en él, y luego estaba ese Jutsuke. Los recuerdos de Anko quedaron en suspenso al verse obligada a esquivar hacia la izquierda. Instintivamente, un kunai se clavó en el suelo. Escrutando la zona, se preguntó quién la atacaría tan adentro de Konoha, pero entonces vio a un chico rubio de pie dentro de la zona vallada del área de entrenamiento 44, en uno de los enormes árboles. Le resultaba familiar, pero no sabía por qué. Mirando fijamente a la rubia, dijo, ¿quién diablos eres tú? Estoy herido, gritó Naruto, yo pensé que teníamos una relación especial porque bebiste mi sangre. Naruto, dijo sorprendida. Pero recordando al chico y el día del que habló, preguntó, ¿por qué me atacaste? Solo estaba intentando igualar el marcador, dijo Naruto señalando su mejilla. Dirigiendo su atención al kunai enterrado, recordó cómo le lanzó uno y le cortó la mejilla. Con una sonrisa depredadora en los labios, dijo, aún te queda mucho camino por recorrer antes de que puedas alcanzarme con uno de esos. El Naruto frente a ella desapareció entre el humo y, desde atrás, le susurró al oído, ¿qué tal si te tocamos de otra manera? Después, la empujó hacia adelante diciendo, toca, eres tú, antes de saltar hacia los árboles. Anko se quedó allí por un momento antes de gritar, oye, regresa aquí. Las cosas que la habían estado preocupando momentos antes se olvidaron. Naruto se mantuvo frente a ella durante casi 20 minutos antes de perderla de vista. Buscando un lugar para descansar, siguió observando el bosque, pero no la vio.
Se preguntó si habría perdido el interés, ya que era un juego bastante infantil, pero justo cuando estaba a punto de moverse, ella emergió del dosel de hojas sobre él. Logró esquivar su mano extendida saltando de la rama. Pero ella aterrizó contra el tronco del árbol y lo usó para saltar hacia él mientras volaba por los aires. Ella lo agarró, tirándolo al suelo con ella. Al chocar y rodar por el suelo, ella rió. La risa se detuvo cuando se detuvieron con él encima y sujetándola por los hombros. Sin inmutarse por la posición, dijo sonriendo: «Eres tú». «Creo que como estoy en la cima aún podría ser considerado así», dijo Naruto devolviéndole la sonrisa. «¿No se supone que me dejarías ir para poder escapar?». Bajando ligeramente la cabeza dijo: «¿Quién en su sano juicio te dejaría ir?». Anko se sonrojó, plenamente consciente de que un hombre guapo yacía sobre ella. No es que le tuviera miedo, pero la forma en que la miraba a los ojos la estaba afectando. Él empezó a levantarse, diciendo: «¿Quieres que cuente hasta 10 o...?». Pero ella lo silenció inclinándose y besándolo. Naruto se sorprendió, pues en realidad no había pretendido que sucediera nada sexual. Al ver lo sola que se veía, simplemente despertó algo en él, pues también lo había experimentado. Sin embargo, que la hermosa mujer, a quien probablemente habría seducido, finalmente iniciara las cosas no fue un giro desagradable. Pero a medida que el beso continuaba, Naruto presentía que Anko no tenía mucha experiencia en esas cosas. Tomó el control y le pasó la lengua por el labio inferior, pero ella aparentemente se negó a profundizar el beso. Rompiéndolo, preguntó: «¿Estás bien, Anko? ¿Podemos parar?». Ella apartó la mirada, pero negó con la cabeza suavemente. Encogiéndose de hombros, Naruto le dio un beso en el cuello, lo que la hizo gemir. Pero de nuevo, tuvo la sensación de que se estaba saliendo de lo normal, pues sonaba bastante recatada. Acercándose a su oído, le susurró: «¿Me recuerdas a esas 2 serpientes?». Ella se puso rígida y dijo: «Por Orochimaru. ¿Puedes dejar de hablar de ese bastardo?», respondió mordisqueándole la oreja. «Dije 2 serpientes, ya sabes cuáles son. De la que habla la canción, de cómo el rojo y el amarillo pueden matar a alguien mientras que el amarillo y el negro carecen de veneno. A pesar de cómo hables y vistas, eres bastante tímida». Anko se sorprendió de que el joven que la estaba manipulando pudiera leerla también. Apartó la mirada, lo miró fijamente a los ojos durante varios segundos y, al ver solo bondad, se inclinó para besarlo suavemente. Esta vez, cuando él le pidió permiso, su lengua se encontró con la de ella y comenzaron a bailar uno alrededor del otro. Naruto llevó la mano a su cuerpo y comenzó a masajearla suavemente. Pero ella parecía contenerse, así que él comenzó a canalizar chakra en ella para avivar su fuego. Pero casi de inmediato, ella reaccionó empujándolo con violencia. Antes de que él pudiera darse cuenta, ella estaba de pie sobre él, gritando: «¡Maldito bastardo!». Luego, le dio un pisotón en la cara, convirtiendo su mundo en oscuridad. Tsunade y Hinata se sobresaltaron al ver que la puerta de su oficina era derribada de una patada. Anko apareció rápidamente arrastrando a Naruto atado. Hinata se acercó a la puerta para cerrarla y Tsunade dijo rápidamente: «Anko, ¿qué demonios crees que estás haciendo?». «Quiero que arrestes a este bastardo», dijo Anko, señalando con el dedo a Naruto, ahora consciente y amordazado. «Intentó usar algún jutsu para que me acostara con él». «Ya veo», dijo Tsunade de una manera que puso a Anko en guardia por alguna razón antes de decir: «Hinata». Anko arqueó una ceja, pero de repente recibió varios golpes en la espalda. Sintiendo que perdía el conocimiento, murmuró: «Perra». Antes de caer al suelo, Hinata se movió rápidamente para desatar a Naruto y tan pronto como la mordaza estuvo libre de su boca, Tsunade preguntó: «¿Qué demonios hiciste?». «No lo sé», dijo Naruto mientras Hinata lo ayudaba a levantarse, «vi que estaba deprimida, así que decidí animarla. Terminamos jugando a la mancha en el bosque de la muerte. Me besó y una cosa llevó a la otra». «¿Qué hay de la parte donde usaste el toque de tentación con ella?», preguntó Tsunade, cruzando los brazos bajo el busto. «Justo eso», dijo Naruto, «ya íbamos bastante avanzados cuando lo usé. Solo intentaba relajarla un poco, ya que es muy reservada». Reclinándose en su silla, Tsunade dijo: «Probablemente te arrastró por el pueblo donde todos podían verte».
¿Habló con alguien? No hasta donde sé, dijo Naruto. Bien, probablemente podamos hacer como si Anko fuera Anko. Pero ahora tenemos que convencerla de que lo haga, dijo Tsunade. No lo sé, está bastante enojada, dijo Naruto mirando al Jounin inconsciente. Sí, admitió Tsunade preguntándose cómo saldrían de este lío. Anko despertó y se encontró encadenada a una silla. Por un momento se preguntó si había soñado todo el encuentro con Naruto. Pero al ver a su captor, dijo, «Desátame, perra». «Lo siento, me temo que no puedo hacer eso», dijo Tsunade. Echando un vistazo alrededor de la habitación, Anko dijo, «¿Dónde estamos?» «Estamos debajo de Konoha, en los túneles que Orochimaru usó para sus experimentos». Anko miró a su alrededor y vio mucho equipo médico, además de un gran panel de vidrio que supuso que era donde guardaría sus experimentos para observarlos. Mirando fijamente a la mujer rubia, dijo, «Nunca había estado aquí. Nunca dije que lo fueras, pero por suerte nunca estuvieron completamente sellados, lo que nos permitió mantenerte aquí fuera de la vista». Sin ver a Naruto, Anko suplicó, «Mira, sé que es difícil resistirse, pero si está usando ese jutsu en ti, lucha». «Lo siento, es demasiado tarde para eso», dijo Tsunade, y además, por la forma en que Naruto lo cuenta, tú empezaste las cosas entre ustedes dos. Anko se sonrojó, pero admitió, «Lo hice. Pero tan pronto como intentó usar ese jutsu en mí, pensé que me estaba tomando el pelo». «¿Cómo lo descubriste por primera vez?», preguntó Tsunade. Pensando que en ese momento no importaba, dijo, «Poco después de que Orochimaru me abandonara y todos supieran las cosas horribles que había estado haciendo, conocí a alguien. El resto de la aldea me estaba dando un amplio margen, así que estaba bastante feliz de estar cerca de él». «¿Tiene nombre?», preguntó Tsunade con el mal presentimiento de que ya lo sabía. «Kanji», dijo Anko, «era dulce y amable». «Bueno, un día estábamos tonteando y de repente me sentí mucho más excitada que nunca. Pero lo que me asustó fue que había algo siniestro detrás. Me di cuenta de que Kanji estaba usando algún jutsu conmigo. Pareció sorprendido cuando lo empujé. Intentó levantarse de nuevo, pero le dije que se fuera. Entonces su verdadera personalidad empezó a revelarse. Me llamó puta y me dijo que pronto estaría rogando por chupársela. Estaba destrozada». «Lo siento», dijo Tsunade colocando una mano sobre su hombro, «cuando Naruto lo hizo, ¿sentiste la misma sensación siniestra?». «No», admitió Anko. «Pero considerando lo que me pasó después de Kanji, no quería arriesgarme». «¿Qué quieres decir?». «Tenía razón», dijo Anko bajando la mirada. «Quería encontrarlo. Incluso ahora puedo sentir el deseo de que Naruto lo haga. Tal vez tenga razón y yo sea una puta». «No lo es», dijo Naruto, saliendo de la habitación que ocultaba la ventana. «Te resististe a él igual que a mí. Pero aunque no lo hubieras hecho, eso no le da derecho a hablar así de ti». Anko miró hacia otro lado ya que el solo hecho de ver a la rubia la hacía querer rendirse. Tsunade la obligó a concentrarse en ella mientras preguntaba, «¿Puedes describir Kanji?». Tenía más o menos mi edad y el pelo castaño con una franja blanca a la derecha. Era guapo, con ojos marrones y una cicatriz en forma de X en la barbilla. «Es el mismo hombre que me dio el pergamino», dijo Naruto respondiendo la siguiente pregunta que ella quería hacer. «Anko», dijo Tsunade, «los efectos que sientes ahora son los mismos que entonces». «Sí, pero empeorarán a medida que avance la semana». «Dura unos 5 días», respondió Anko, preguntándose por qué era tan comunicativa. «Ya veo», tal como informó Ino. «¿Te importaría que te observemos durante esa semana?». «Hace tiempo que sospecho que los efectos desaparecen con el tiempo, pero lamentablemente, nadie a quien Naruto haya atacado ha resistido hasta el final», dijo Tsunade. «Ha atacado a otros», dijo Anko mirando al hombre rubio. Tsunade asintió y dijo, «Si te hubieras sometido a Kanji, estarías ligada a él. Por suerte, tu resistencia parece haber dejado la impresión de que su jutsu no es realmente efectivo contra las kunoichi. De lo contrario, quién sabe lo que habría sido capaz de hacer durante su estancia en la aldea». «¿Pero qué pasa con él?», dijo Anko asintiendo con la cabeza en dirección a Naruto. «Con el tiempo te lo explicaremos todo, pero lo único que necesitas saber es que me alegro de que me haya elegido».
Puede que no sea lo mismo para ti, pero al menos escucha lo que tenemos que decirte. Anko asintió y Tsunade la desató mientras le explicaban qué era lo que Naruto esperaba lograr usando el jutsu que Kanji le había dado. Habían pasado 2 semanas desde que Anko había aceptado ser conejillo de indias en el experimento de Tsunade. Tras la primera semana, Tsunade le preguntó si le importaba repetirlo. Curiosamente, la segunda semana fue más llevadera que la primera. Tsunade creía que Anko podría estar desarrollando inmunidad al jutsu. Naruto no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Pero considerando que la cara amable que Kanji le había puesto podía haber sido falsa, pensó que probablemente fuera algo bueno. En cuanto a qué pretendía Anko tras acabar con Tsunade, no estaba seguro ni sabía cómo abordarlo. También estaba avanzando en su entrenamiento tras haber cortado una hoja por la mitad usando su chakra. Ahora Kakashi le había pedido que hiciera lo mismo con una cascada. Naturalmente, era mucho más difícil. Además, estaban los problemas con su compañera Sakura y Kyuubi. Sakura soportaba mucho más de lo que él imaginaba que se distanciara de ella. Aparecía para verlo entrenar con cara de desdicha, pero siempre se iba antes de que terminara. Sabía que debía hablar con ella, pero, una vez más, no estaba seguro de cómo hacerlo. Además, el silencio que recibía cada vez que llamaba a Kyuubi. Al levantar la vista, vio a su compañera caminando hacia él, también absorta en sus pensamientos, y casi al mismo tiempo, ella también levantó la vista. Mientras se acercaban, pudo ver cómo su estado de ánimo mejoraba, pues parecía que no iba a alejarse de ella. Pero de repente, sintió que Tayuya despertaba su chakra y, por cómo lo hacía, supo que era una emergencia. Maldiciendo el mal momento, se lanzó repentinamente por un callejón y casi pudo oír que Sakura había empezado a correr para hablar con él. Activando el Iraizin, desapareció en un destello rojo, dejando atrás a una compañera abatida. Había pasado un mes desde que aceptó ser utilizada como sujeto de pruebas. La verdad es que se sentía bastante bien y casi no sentía deseos, salvo una vaga incomodidad. Ino y Tsunade la observaban tras el cristal y apenas podía distinguir lo que decían. Ino estaba hablando. Tiene su último, en, Konohagasu, in. La respuesta de Tsunade fue apenas un poco confusa, pero pudo entender. Considerando cómo su villana anterior la trataría, me sorprendería que ella no viera aquí. Sentada en la cama donde estaba, Anko estaba a punto de golpear el cristal para averiguar de quién hablaban, pero de repente sintió un dolor agudo en el estómago. El dolor se desvaneció, reemplazado por un calor que hizo palidecer todas las otras veces que lo había sentido. Sin darse cuenta, se mordisqueaba el labio mientras intentaba tocarse y aliviar un poco la tensión. Debido al tono de voz elevado, pudo escuchar a las dos mujeres con mayor claridad cuando Ino gritó. ¿Qué diablos le pasa? No lo sé, gritó Tsunade, el área de su cerebro responsable del deseo sexual de repente explotó con actividad. A Anko no le importó nada de eso mientras intentaba quitarse la falda para complacerse. Gimiendo por más, en el fondo sabía que probablemente solo había una manera de saciar sus deseos, así que gritó, tráeme a Naruto, ahora. Naruto frunció el ceño al ver a Ino esperándolo al terminar el entrenamiento, pues sabía que algo andaba mal. Esperaba que no tuviera que ver con su nueva conquista. Corrió hacia ella. Ella lo fulminó con la mirada, todavía molesta por cómo se había escapado de Sakura. Incluso el hecho de que Tayuya hubiera estado en problemas solo lo atenuó un poco, pero estaba molesta porque él no le había hablado desde entonces. Aunque Sakura había dejado de ir a su entrenamiento, cuando él se lo señaló, ella dijo, eso no te impide ir con ella. Sin embargo, Sakura no estaba en su mente y de inmediato dijo, algo anda mal con Anko. Naruto asintió y, al encontrar un lugar apartado, acercó a Ino y hacia el laboratorio subterráneo que estaban usando. Acercándose a Tsunade, quien se debatía con unas impresiones, vio a Anko atada a la silla de nuevo, retorciéndose. ¿Qué pasa? Preguntó frenéticamente mientras ella parecía estar extremadamente incómoda. Básicamente, está más cachonda que nunca y la única forma de tranquilizarla parece depender de ti, respondió Tsunade. Naruto frunció el ceño mirando el cristal y dijo, ¿no se desvanecerá como las otras veces? No lo sé, respondió Tsunade. Quizás sea un último recurso que el jutsu activa para que se acueste con la rueda.
Entonces deberíamos esperar, dijo Naruto, que no quería llevarla a esas condiciones por miedo a que se arrepintiera. Tsunade suspiró y dijo, puede que esa no sea una opción. ¿Por qué? La zona afectada de su cerebro se está agrandando, no disminuyendo. Si no encontramos la manera de detenerlo, podría volverse ninfómana. ¿No nos hemos convertido todos en eso?, preguntó Ino intentando aligerar el ambiente. Hasta cierto punto, quizás, pero mírala. No creo que pueda seguir funcionando si dejamos que esto siga su curso. Es más, mientras no estabas, me acerqué a Naruto, pero ella sabía que yo no era él. Eso me lleva a creer que la única forma de detenerlo es que Naruto le proporcione el alivio que necesita. Naruto asintió antes de entrar en la habitación. En cuanto lo hizo, Anko dejó de retorcerse y lo siguió con la mirada. Se detuvo a medio camino hacia ella y casi de inmediato ella empezó a gemir. Con la esperanza de atraerlo, empezó a decir, Naruto, ven aquí. Por favor, te necesito. Haré lo que quieras, solo hazlo. Úsame y tírame. No me importa, pero date prisa. Escuchar a la orgullosa mujer sonar tan desesperada le rompió el corazón. Él se acercó y ella empezó a repetir sí una y otra vez. Sin embargo, se sorprendió cuando él la abrazó con fuerza. Lo siento mucho, Anko, dijo con tono desdichado por ser él quien la incomodaba. Abrazándola, desató las ataduras que sujetaban sus brazos a la silla. Por un momento, ella no supo qué hacer con ellas. Dudaba de qué debería hacer, pero finalmente le devolvió el abrazo. Él continuó susurrando, nunca te abandonaré, Anko. Te lo prometo, siempre serás mía. Mientras tanto, Tsunade notó que la actividad cerebral de Anko volvía a la normalidad. Ino, confundida, preguntó, ¿es natural? No lo creo, respondió Tsunade y, ideando una teoría, dijo, cuando Kanji usó el toque de tentaciones en Anko, ella dijo que sintió algo siniestro en él. Pero Naruto no lo está usando ahora mismo, dijo Ino. Es cierto, pero creo que el chakra que le inyectó ya responde a su deseo de que no se convierta en una ninfómana sin mente que quiera meterse en sus pantalones. Entonces, ¿por qué? ¿Se volvió loca por un instante? Creo que fue porque Naruto simplemente la estaba llenando de chakra, pero no había ningún deseo detrás. Cuando Kanji usó el jutsu, probablemente fue por sus propios deseos, por eso Anko percibió su chakra como siniestro. Pero cuando Naruto lo hace, aunque busque el mismo resultado, no nos ve como prostitutas, y no sé tú, pero me sentí cálida y querida cuando lo usó conmigo. Ino asintió y notó que Anko le devolvía el abrazo. Sonriendo, dijo, creo que estamos a punto de tener un nuevo miembro. Anko sintió que su cuerpo se calmaba hasta que sintió el mismo deseo que la había llevado a besar a Naruto en el bosque de la muerte. Separándose, dijo, Naruto, gracias. Anko, dijo visiblemente aliviado, ¿estás bien? Me estoy sintiendo mejor, admitió. Con un suspiro de alivio, se arrodilló para aflojarle las ataduras de los tobillos. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Naruto rió entre dientes, pero el sonido de una llave entrando en la cerradura les llamó la atención. Anko entró en pánico, pero se tranquilizó al ver que Naruto no parecía preocupado. La puerta se abrió y entró una mujer vestida de blanco. Su atuendo dejaba al descubierto gran parte de su piel. Era ágil, con aspecto de bailarina, ojos rosados y cabello verde claro. Al observar su estado actual, una leve sonrisa se dibujó en su rostro y dijo, «Así que has tomado otra pareja». Naruto le sonrió a la mujer y le dijo que Tayuya lo había llamado a su ubicación hace 2 semanas y dijo, «Fu, permíteme presentarte a Anko Mitarashi». Anko, ella es Fu, ella es la Jinchuriki de las 7 colas. Anko se sorprendió de no estar avergonzada, pero sí lo estaba cuando Fu le levantó la camisa por encima de la cabeza y dijo, «Ahora hacemos un trío». Naruto dirigió su mirada a Anko y ella supo que era su decisión. Con una sonrisa depredadora, dijo, «¿Qué demonios? Cuantos más, mejor, ¿verdad?». Naruto sonrió y capturó sus labios con los de ella. Momentos después, sintió el peso de Fu uniéndose a ellos en la cama. Mientras comenzaba a perderse en el placer, pensó, «Vete a la mierda, Kurenai». Siguiente capítulo.
Flashback. Mi primer Jinchuriki. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way.